Muchas gracias, Ricardo. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Carlos Cortés de la Asociación de Empresas de Gas Natural, AGN. ¿Está conectado, don Carlos? Tiene que abrir el Ahí sí. micrófono. Sí, lo escuchamos. ¿Me escucha, presidente? Sí. Muchas gracias. Presidente, ¿me permite compartir la presentación que le hice llegar a la comisión esta mañana? Adelante. Gracias. Ahí. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, presidente, y por su intermedio a la honorable Comisión de Economía del Senado. Tal como señaló usted, yo represento a las empresas de gas natural que operan en Chile, y en honor al tiempo voy a ir directo a la presentación que les he hecho llegar. Esta considera los siguientes aspectos. Primero, contar un poco el perfil de los clientes de la industria del gas natural, referirme a la cadena de pagos y a la continuidad del suministro. A continuación voy a hablar un poco sobre los combustibles sustitutos y el riesgo de deudas incobrables, para finalmente pasar al análisis de la situación actual y enumerar las medidas de apoyo que las empresas de gas ya están otorgando a sus clientes. Finalmente, solo con unas breves conclusiones. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, decir quiénes somos, solo reafirmar que somos el principal gremio de la industria del gas natural de Chile, el principal referente, y buscamos contribuir al desarrollo sustentable del país con una fuente de energía limpia, baja en emisiones, con la capacidad de asegurar un suministro continuo para la generación eléctrica y la versatilidad para reemplazar otras fuentes de energía más contaminantes en los ámbitos eléctricos, industrial, residencial y de transporte. En esta lámina pueden ver las empresas que representamos. No me voy a detener en ellas. Bueno, respecto al perfil de los clientes que utilizan gas natural en Chile, primero creemos que es importante señalar que en nuestro país la distribución de gas es realizada exclusivamente por cañería y es una industria aún en desarrollo. Digo esto para diferenciarla del gas por balones o por bombonas, a las que se refirió anteriormente el superintendente, que son parte de otro subsector del mercado de los combustibles. El gas natural es distribuido a aproximadamente 1 millón de hogares en Chile, que corresponde al 20% del total, y atiende principalmente a clientes de altos ingresos. Los segmentos socioeconómicos de menores ingresos, como los segmentos D y E, representan solo una pequeña parte de nuestros clientes. Por lo tanto, permitir posponer el pago a todos los clientes residenciales, como lo establece la moción refundida en comento en el día de hoy, para el caso del gas natural sería una medida regresiva que favorecería principalmente a los estratos económicos más altos, que no necesariamente requieren este beneficio y que corresponden al 25% más rico del país. La interrupción de la cadena de pagos puede afectar la continuidad del suministro de gas, y eso es muy importante destacarlo en el caso de nuestra industria. A diferencia de lo que pasa con otras industrias del sector energético, en nuestro caso, el 100% del gas que se consume en nuestro país es importado, ya sea a través de los terminales de Mejillones y Quintero o por el gas que nos llega desde Argentina. Lo anterior, a excepción de Magallanes, donde hay producción propia que va al consumo local de la región, a Metanex, a la generadora eléctrica y a la distribuidora local que tiene las características solo en Magallanes de un monopolio natural, y no en el resto del país, como se señaló en algunas de las intervenciones que me antecedieron. Las empresas distribuidoras de gas no pueden interrumpir la cadena de pago a sus proveedores, a quienes les venden el gas. Hay un plazo máximo de 30 días para pagar por el suministro de este gas. Pues deben asegurar que este llegue al país y de esta manera a los clientes, y de esta manera asegurar la continuidad de los servicios críticos. Permitir posponer el pago de las cuentas de gas a todos los usuarios afectaría la liquidez de las empresas, toda vez que éstas deberán obligatoriamente continuar pagando el gas natural a sus proveedores. En nuestro caso, no existe la posibilidad de sociabilizar el no pago
de las cuentas aguas arriba, como está planteado en el proyecto para la industria eléctrica. Acá, si no se paga el gas, no llega el gas al país. El pago a los distintos proveedores es, como los terminales o los gasoductos, por parte de las distribuidoras, es independiente del nivel de consumo de nuestros clientes y del monto recaudado por las empresas. Se paga a todo evento. Y ya las empresas distribuidoras están experimentando una importante baja en los consumos, producto de la crisis sanitaria, que les ha obligado a posponer inversiones, lo que ha afectado, obviamente, de manera directa la carga de trabajo de los contratistas. En general, en las empresas, lo que se hace para sortear este tipo de crisis es recortar los gastos variables. Pero en el caso de la distribución de gas, esto no se puede hacer, pues implicaría dejar sin gas a nuestros clientes. Por otro lado, reafirmando que este es un mercado en competencias, es importante destacar que el gas tiene sustitutos, el gas natural, tales como el gas licuado, la parafina, la leña y la electricidad. Y compite con ellos, dependiendo del tipo de consumo y de la región de que se trate, como bien ustedes saben. A diferencia de la electricidad y de los servicios sanitarios, las empresas distribuidoras de gas no pueden asegurar la permanencia de sus clientes, da la competencia y la facilidad para cambiarse a estos otros combustibles. La acumulación de deudas de consumo puede incentivar una migración a otras fuentes de energía para evitar el pago posterior, generando así una pérdida irreversible para las compañías. En este contexto, entendemos que la emergencia sanitaria y económica generada por el COVID-19 y apoyaremos a los clientes que lo necesiten, asumiendo el riesgo asociado a la recaudación, pero consideramos que los esfuerzos deben estar focalizados en las personas que realmente no pueden pagar. Las empresas, como les señalaba anteriormente, ya están dando apoyo a los clientes que realmente lo necesitan. Y en esta lámina ustedes pueden ver una enumeración de las medidas que ya están siendo implementadas, como la suspensión del corte de servicio por mora a todos los clientes residenciales que están dentro del 40% de menores ingresos, según el registro social de hogares, a Un los adultos minuto. mayores de 60. Le queda un minuto, adelante. A los adultos mayores de 60 años, a las personas que no puedan pagar por haber perdido su empleo en el periodo de estado de excepción, a las personas que no puedan pagar por estar suspendida su relación laboral conforme a la ley que protege el empleo, y a otros clientes cuyas necesidades especiales se acrediten directamente a la empresa. Estos clientes pueden suscribir convenios sin intereses hasta en 12 cuotas para pagar sus consumos del periodo, y las compañías están dispuestas a dar estos beneficios en forma focalizada. Tal como lo señalé en la presentación, ir más allá puede poner en riesgo la cadena de pagos y por lo tanto, el suministro de gas para el país. En esta última lámina se enumeran las conclusiones, que no son sino una reiteración de los principales elementos que destaqué en mi presentación, y en honor al tiempo no las voy a leer, pero queda a disposición de la comisión y de todas las personas que nos acompañan el día también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a incorporar el informe, obviamente todas las presentaciones que se han hecho, y los senadores todos tienen copias de las mismas para que puedan después leerlas con tiempo. Vamos ahora a darle la palabra a la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil, a Telmo, a el señor Alfi Ulloa. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los presentes en la sala y también quienes se conectan por vía remota. Presidente, en virtud del tiempo voy a ir bien rápido. Hice llegar una minuta que tiene más información detallada, pero como ya se han planteado varios de los puntos que quiero hacer, voy a reforzar solamente los que son más importantes y están pendientes. Las empresas de telefonía móvil, internet y telefonía fija, internet fija, en Chile operan en un mercado competitivo, 100% competitivo, no tienen áreas de concesión exclusivas, por lo tanto no tienen ninguna característica monopólica o que tengan capturados a sus clientes de modo tal que en todos los servicios tenemos al menos 6 proveedores, sin contar un conjunto de más de 80 empresas de proveedores que son pequeños proveedores que están sobre todo en regiones que por cierto no son parte de la asociación, pero que igual hemos estado en conversaciones con ellos porque también les afecta mucho este proyecto. Hemos pasado las últimas 4 semanas
por periodos de aumento súper explosivo en el consumo de los datos y voz. El consumo de los datos aumentó un 40%, el consumo de voz aumentó hasta un 60%, por razones conocidas por todos. Obviamente, ¿no es cierto?, las personas se fueron a las casas a trabajar y a estudiar, y eso ha implicado realmente un estrés para las redes que han respondido muy bien. El 85-90% de nuestros colaboradores están teletrabajando en sus casas. Solo los equipos técnicos están en la calle haciendo las instalaciones. Como bien decía la ministra, este proyecto, en el caso de nuestras empresas, sería muy complejo. Las empresas, porque los clientes pueden moverse de proveedor, no pueden garantizar el recaudo de estas deudas que se proponen en 12 o en 24 meses, a diferencia de otros sectores que han estado aquí presentando, donde los que la deuda radica en el inmueble. En nuestro caso eso no ocurre, y como decía la ministra, y también correctamente decía la senadora Proboste, ya hay ciertos mecanismos que limitan la portabilidad. Sin embargo, esos mecanismos solamente impiden que la persona se cambie si es que tiene una cuenta vigente. Sin embargo, si alguien prorratea en 12 cuotas, basta con que pague la primera cuenta vigente para considerarse en el sistema de administración de portabilidad como que está al día, porque el sistema no contempla estas cuotas, este nivel de deuda. Entonces, alguien con 12 cuotas que pagó la última factura emitida ya podría aportarse. A eso entiendo yo que se refería la ministra originalmente, y como bien dice la senadora, si alguien no ha pagado esa factura no puede aportarse, pero si la paga y puede que todavía haya una deuda pendiente de 11 cuotas, aún así el sistema lo dejaría aportarse. No son solo la portabilidad numérica lo que hace que los usuarios se vayan. Cada año 3,5 millones, el último año 3,5 millones de personas portaron su servicio con su número, pero más de 5 millones de personas dieron de baja un servicio con una compañía y repusieron el mismo servicio con otra compañía. En ese caso pierden el número, evidentemente, pero cada año lo que quiero decir es que 8,5 millones de personas, a lo menos, en circunstancias normales, están cambiando de proveedor. Y esto que estamos diciendo, esta acumulación de deuda, de nuevo, sin focalización, va a ser que más personas se cambien y que la posibilidad de cobrar de las empresas sea mucho menor. Por eso, para las empresas de telecomunicaciones, este diferimiento del pago es más sinónimo de incobranza y de no poder cobrar los servicios que realmente de un refinanciamiento. En eso, además, estamos en circunstancias en que tenemos que acelerar los planes de inversión que teníamos durante el año. Tenemos que acelerarlos ahora, dado el aumento explosivo del consumo. Tenemos 75.000 empleos que genera el sector, 9.000 pymes. O sea, tenemos un montón de encadenamientos en este sector que, si se detienen, sería muy complejo. Este es un sector que invierte más de $1.000 millones al año. O sea, este es un sector que realmente se está moviendo mucho, el segundo más grande del PIB después de la minería. Y interrumpir esa cadena podría ser fatal, digamos, en algunos proyectos, posponerlo o directamente suspenderlo. Entonces, lo que nosotros hicimos inmediatamente que se declaró el estado de emergencia, el día 23 de marzo, ya habíamos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para dar al 100% de los usuarios acceso gratuito a todas las páginas del Ministerio de Educación con contenido educativo, lo mismo con el contenido de salud del gobierno. Lo vamos a hacer ahora, estamos en el proceso de hacer lo mismo con la app del coronavirus, esto al 100%. Y además concurrimos al compromiso con el gobierno de entregar un plan solidario gratuito para hogares en internet fija y para telefonía e internet móvil, focalizando el beneficio en el 40% más pobre de los hogares, y entregábamos un plan con internet sin límite de consumo, pero con una velocidad optimizada que permite hacer todo excepto el uso recreacional de las redes, y lo mismo en el caso de telefonía móvil. Como dijo la ministra, estamos dispuestos a que conversemos cómo mejorar ese beneficio, pero para nosotros es muy importante que los beneficios estén focalizados y que además nos permitan entregar este plan gratuito, que pensamos que es mejor que la posposición de la deuda para el beneficiario, para el consumidor, y además es mejor para las empresas, porque, como les digo, la expectativa de las compañías es que un 45% de ese ingreso se volvería incobrable a un costo mensual de $250 millones para las empresas y de $50 millones para el fisco por IVA. Entonces, en resumen, presidente, lo que nosotros estamos diciendo es que
entendemos el objetivo de esta ley, hemos hecho ya acuerdos con el Ejecutivo, podemos mejorar esos acuerdos. Si persiste la iniciativa del Congreso de hacer un proyecto de ley, por supuesto que las compañías los van a cumplir. Lo importante para nosotros es que se entienda que el mecanismo de diferimiento de pago con cuotas es un mecanismo que en este caso significa mayoritariamente no cobrar el servicio, dado todas estas facilidades de cambio que tienen los clientes y la imposibilidad que tienen las compañías de reportar deuda o de tener mecanismos efectivos de cobranza. Entonces, el plan solidario creemos que es la solución, necesitamos que el cliente lo pida, no podemos cambiarlo unilateralmente, y tenemos disposición de establecer ese mecanismo y teniendo, por supuesto, la focalización que estamos hablando del 40% o más, según lo acordemos. Muchas gracias, señor presidente, y a la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Rodrigo Ramírez, de la Cámara de Infraestructura Digital AG. ¿Está conectado, Rodrigo? ¿Está conectado, no? Ya, vamos a pasar, vamos a ubicar a Rodrigo Ramírez, entonces vamos a pasar a el señor Claudio Sibach, de la Asociación de Generadoras de Chile. Claudio, si está conectado, lo ven antes por ahí en imagen. Ahí está. Claudio tiene la palabra, 8 minutos. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todas las senadoras y senadores presentes, a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, veo también a la subsecretaria de Telecomunicaciones, autoridades, todos, muchas gracias por este espacio. Quisiera partir, obviamente, agradeciendo en nombre de Generadoras de Chile haber sido invitado a la comisión para entregar nuestros comentarios a los proyectos de ley, y porque la importancia aquí es construir juntos a través del diálogo mejores políticas públicas. Creo que, como se ha dicho, estamos aquí para escuchar, bueno, y también estar y ser escuchados. Así que lo segundo es partir diciendo que quisiera compartir con ustedes el enorme esfuerzo que está haciendo las trabajadoras y trabajadores de la industria de generación, los contratistas, proveedores, todos comprometidos con asegurar el suministro eléctrico. Creo que uno, hasta que no pierda las cosas, no tiene conciencia de la importancia que tiene esto. Y junto con ello, obviamente, la seguridad y salud de los trabajadores y el bienestar de las comunidades donde operamos. Yo creo que eso también es algo tremendamente relevante en cómo hemos puesto eso como primera prioridad en la gestión de la pandemia COVID-19. Es obvio que la electricidad es fundamental para operar hospitales, la telemedicina, los servicios básicos, el agua, el gas, las cadenas de frío en alimentos. En ese sentido, la educación a distancia, todo esto es tremendamente central para la solución. ¿Quiénes somos nosotros como asociación? Somos un grupo muy amplio y diverso de empresas generadoras. Hay grandes, hay medianas, hay pequeñas, que desarrollan, construyen, operan proyectos en todas las tecnologías de energía eléctrica. Somos los principales proveedores de la electricidad, las empresas distribuidoras y de las cooperativas eléctricas. Y hoy por hoy nuestros asociados están impulsando el 70% de la inversión en energía renovable en construcción en Chile. Eso quiere decir que tenemos que en esta discusión abordar la crisis, pero no hipotecar el futuro de la transición energética. En esta industria que hemos visto que es una industria abierta, competitiva, tremendamente diversa, hoy son más de 30 empresas las que han competido y han ganado contratos de suministro con las empresas distribuidoras y cooperativas en procesos de licitación internacionales. Tal como también compartía los datos de empleo que genera esta industria en las otras industrias de servicios básicos, nosotros generamos cerca de 50.000 empleos directos e indirectos. Pero a diferencia de las otras, somos una industria que no tiene precios regulados, no tenemos rentabilidad asegurada y enfrentamos y gestionamos múltiples riesgos. Desarrollo de proyectos, construcción, demanda por la energía, variación de los precios de las tecnologías, de los combustibles, de la hidrología. De hecho, a marzo de 2020 hay más de 9.000 millones de dólares en construcción en proyectos de energía renovable y por lo tanto ese impulso va a ser también aquel que nos tiene que sacar adelante también después de esta crisis. Quisiera traer a cómo hemos sido parte activa en entregar soluciones. El año pasado trabajamos con este Congreso y con el Gobierno en la formulación de la Ley 21.185 como parte de la solución para estabilizar los precios de energía frente a, recordarán, las alzas de precios del dólar y los combustibles. Con esa medida, las empresas generadoras acordaron no recibir el pago íntegro de los contratos que mantienen vigente con las empresas distribuidoras y financiar dicha menor recaudación hasta el 31 de diciembre de 2027. En concreto, lo que hicimos
fue constituir con el Banco Interamericano de Desarrollo un fondo de 1.350 millones de dólares, financiado íntegramente por la industria de generación y que tiene esta duración de 7 años y un costo financiero de 350 millones de dólares. Para hacer una idea de lo que estamos hablando, ese monto y el costo que la industria está asumiendo equivale a 1,6 veces lo que implicó el costo de la construcción del Hospital Félix Bulnes, o podríamos con esos mismos recursos construir 4 plantas solares de 100 megawatts. Creemos que hoy es posible abordar el problema de menor recaudación. En base a esta misma experiencia exitosa de financiamiento, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo le ha ofrecido a las distribuidoras una solución financiera similar. Se estima, y así lo hemos visto en otras instancias, que la total menor recaudación producto de esta crisis a financiar es de aproximadamente 500 millones de dólares, lo que tendría un costo importante financiero de 40 millones de dólares para un periodo de recuperación de unos 18 meses. Consideremos el estado de catástrofe, algunos meses de gracia y después unos 12 meses de repago. Tal como también lo dijo Bernardo Larraín y como ha ocurrido en otros sectores como la banca o la construcción, creemos necesario y posible que el Estado viabilice la solución para mitigar algunos de estos riesgos. Y en el caso particular de las cooperativas eléctricas, a su vez, debieran poder acceder a una solución financiera similar a Corfo o Banco Estado. Respecto de cómo encontrar una solución, la solución legislativa para los servicios básicos durante la pandemia creemos que debería promover 2 principios. Uno, focalización de los beneficios. Cualquier solución debe estar dirigida a proteger a las personas que realmente y objetivamente necesitan renegociar el pago de sus servicios básicos. Lo ha dicho también Jessica López, ¿no es cierto?, en otras industrias, que esto asegure a aquellos que no pueden pagar, puedan acogerse al beneficio y asegurando obviamente el no corte de los servicios básicos durante la crisis. Pero mirando hacia adelante, lo que hagamos no puede asignar y alterar la asignación de riesgos de esta industria. Con la confianza en nuestro país, sus instituciones, no podemos hipotecar este presente y futuro de la industria y el desarrollo del sector eléctrico, que entre otras muchas cosas nos ha permitido avanzar hacia un futuro más sostenible. Y por lo tanto consideramos fundamental no alterar la asignación de riesgos de los diversos segmentos de la industria, distribución, transmisión y generación, ni la responsabilidad establecida en los contratos. En conclusión, señor presidente, nosotros creemos que aquí hay que tener un sentido de solidaridad. El sistema eléctrico es crítico para enfrentar la pandemia y su sostenibilidad actual y futura nos beneficia a todos. Los que no puedan pagar deben poder acogerse a beneficios en el pago de servicios básicos. Los que sí podamos pagar debemos poder seguir contribuyendo a su normal funcionamiento. En segundo lugar, como industria de generación, tenemos una exitosa experiencia de financiamiento de la estabilización de tarifas por alza del dólar, que ha implicado un muy significativo esfuerzo. Creemos que esta experiencia sirve de base para acceder a la solución financiera a la situación actual para las empresas distribuidoras y que creemos que requiere la acción del Estado para viabilizarla, tal como ha ocurrido en otras industrias como esta. Y solo para terminar, abordar la crisis del COVID-19 no puede alterar la asignación adecuada de los riesgos y principios de una industria, porque lo que hemos construido en esta exitosa transición energética por la cual Chile destacaba mundialmente va a ser una pieza esencial para la recuperación posterior a la crisis y para la acción climática que Chile ha liderado. Esos son los elementos que nosotros consideramos relevantes de tener sobre la mesa, señor presidente, y a los presentes a la hora de encontrar una solución para el problema que enfrentamos. Así que muchas gracias por la posibilidad de exponer acá y disponible para preguntas. Muchas gracias. Me ha hecho llegar también una minuta la señora Mariana Soto, vicepresidenta de Sustentabilidad de WOM, y la vamos a distribuir entre los senadores para que tomen conocimiento de su contenido. Nosotros te enviamos señor presidente, nosotros enviamos también, espero a todo esto, si les llegó... Las minutas que han sido enviadas por los que están hoy día participando en las sesiones ya le fueron distribuidas a los senadores para que vean el detalle del contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Perdón, Claudio. Vamos a darle la palabra ahora a la empresa eléctrica a Empresas Eléctricas, Asociación Gremial, al director ejecutivo, señor Rodrigo Castillo. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. También muchas gracias a las senadoras y senadores presentes y saludo a los demás autoridades y quienes están en esta teleconferencia. También en honor al tiempo, voy a intentar ser muy breve, enviamos con anticipación la minuta en que están los detalles de nuestra presentación. Primero, simplemente una brevísima historia. Tan temprano como el día 22 de marzo y en conjunto con Generadoras de Chile, a quien representa Claudio Sebas, que me acaba de anteceder,
efectivamente publicamos un inserto en el cual, antes de haber llegado a ningún anuncio de carácter presidencial, ofrecimos a los clientes una serie de beneficios que, si bien eran más de carácter más general, estaban en la misma línea de lo que luego se anunció. Es decir, primero, nosotros comenzamos a no efectuar corte de suministro a los clientes residenciales muy temprano, tanto para beneficiarlos a ellos como para proteger a nuestro personal para que no estuviera expuesto en la calle. Y al mismo tiempo ofrecimos tan temprano como el día 22 de marzo una serie de beneficios para aquellas personas que fueran consideradas más vulnerables de acuerdo al registro social de hogares. Luego, como es sabido, con fecha 27 de marzo, el presidente de la República entró a especificar en mayor detalle este compromiso, y este compromiso, y esto es muy importante señalarlo, se ha repetido, pero creo que es importante volver a insistir, no se limita al 40% más vulnerable. Tiene para el 40% más vulnerable la forma de identificar el universo es más automática, porque simplemente por el hecho de poder mostrar que pertenecen al 40% más vulnerable de acuerdo a los registros del Ministerio de Desarrollo Social, ya son elegibles, pero al mismo tiempo esto también se hace extensivo a los mayores de 60 años, a aquellas personas que hayan perdido el empleo, a aquellas personas que hayan bajado sus remuneraciones, y también a cualquier otra persona que pueda acreditar frente a la empresa distribuidora el estar en una situación de mayor vulnerabilidad producto del COVID-19. Luego, efectivamente, también se ha señalado en varias oportunidades, esta medida es una medida que tiene costos importantes. Ustedes en la minuta pueden ver un cálculo que hemos hecho. En ese cálculo lo que hemos hecho es estimar estos costos creciendo más o menos de la misma forma que la curva de la pandemia y luego disminuyendo en el tiempo la incobrabilidad, también de la mano de la normalización del país. Pero como ustedes pueden ver de la minuta, el costo que estamos estimando es del orden de los 600 millones de dólares en un escenario que creemos que es realista. Del mismo modo como las empresas generadoras, y así lo ha dicho Claudio Sebag, concurrieron el año pasado a este acuerdo para congelar los precios, es muy importante señalar que el congelamiento de precios, es decir, no poder trasladar las modificaciones en el precio del dólar básicamente a los clientes finales, se hizo extensiva a toda la industria, no solo los generadores. La misma ley estableció un congelamiento para las empresas distribuidoras y un mecanismo administrativo a través de la resolución exenta número 815 de la Comisión Nacional de Energía, hizo extensivo este congelamiento también a las empresas de transmisión eléctrica. Es importante señalar, y acá lo muestra la minuta, que estos 600 y tantos millones de dólares, que es lo que estamos pensando que puede abarcar la menor recaudación durante los meses en los cuales estemos afectados por la pandemia, efectivamente deben ser comparados, 600 y tantos millones de dólares, con el tamaño de cada una de las industrias. Ahí hacemos también una lista de cómo esto afectaría a cada una de los distintos tramos de la industria, pero es importante recordar que el total de la industria de la distribución eléctrica tiene un EBITDA de solo 500 millones de dólares. Es decir, 600 y tantos millones de dólares en un periodo de 5 meses se compara con 500 millones de dólares de EBITDA en un año completo, lo cual evidentemente hace que desde el punto de vista del costo de esta medida sea extremadamente onerosa, del mismo modo como lo han planteado también la gente del gas, la gente del agua potable, etc. Es muy importante, por lo tanto, y al mismo tiempo, poner en contexto el esfuerzo que se le está pidiendo a la industria energética. Acá un punto muy relevante, lo comentó Claudio Sebag, es que en conjunto estamos enfrentando una situación que es excepcional. Lo primero excepcional y el primer momento en que la cadena de pago se ve afectada, evidentemente es cuando nos vemos obligados, y esto es algo que voluntariamente aceptamos, a no cobrarle durante un periodo de tiempo a los clientes, con los que también tenemos contrato. Es decir, el primer momento en el cual la cadena de pago se ve afectada es en el inicio, cuando estos contratos con los clientes tienen una excepción de pago. De ahí en adelante, evidentemente, hay que buscar una forma que sea efectiva, que sea adecuada y que sea equitativa para hacernos cargo como industria de estas dificultades. Al mismo tiempo, y también lo señaló el presidente de SOFOFA, creemos que es muy importante el complementar estas medidas con apoyo de parte del Estado. Cuando uno mira el tamaño del esfuerzo que se le está pidiendo a la industria energética en función de su propio tamaño, y uno lo compara, por ejemplo, con las garantías que se le están dando a la banca a través del FOGAPE, cuando uno entiende que se están dando garantías por más de 3.000 millones de dólares que le van a permitir hacer préstamos por más de 24.000 millones de dólares, uno se pregunta,
cuál es el punto de comparación entre el esfuerzo que se le pide a cada una de las industrias. En conclusión, lo que estamos señalando es, uno, los acuerdos a los que se ha llegado, los anuncios que se han efectuado, van más allá del 40%. Creemos importante focalizar este esfuerzo en quienes realmente lo pueden pagar, y como industria estamos disponibles para que todo aquel que no esté formalmente en el listado que hoy día se ha publicado, pero que pueda acreditar dificultad de pago, pueda aspirar a estos mismos beneficios. Sin embargo, ir más lejos y que cualquier persona pudiendo pagar simplemente no lo haga podría ser mucho más gravoso, no solo para la industria energética eléctrica, sino también para todo el país, los efectos de esta pandemia. Yo quiero quedar simplemente hasta acá, y si hubiera preguntas, por supuesto, disponible a responderlas. Muchas gracias. Rodrigo. Sí. Si nos escucha, ¿sí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente. Le damos a dar la palabra ahora al representante legal de First Solar, Gabriel Ortiz. No sé si está conectado. ¿Está conectado? Sí, estoy conectado. Ya. ¿Me escuchan? Muchas gracias, lo escuchamos. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Segundo. Sí, hoy día nos entregaron 61. Ya. ¿Lo ven? ¿Va a ser una presentación? Sí, voy a hacer una presentación. ¿La pueden ver? No está en la pantalla. ¿No está? No. Está autorizado, ¿no? Por el administrador para... Sí, me dice que está autorizado, así que deberá aparecer, pero no aparece en la pantalla. Ahí está. Ahora, ahí sí me ven, ya. Sí, tenemos la pantalla su computador, pero todavía no. Ahí está la presentación. Gracias. Perfecto. Bien, gracias por la invitación. Gracias, presidente. Gracias, senadores. Yo quiero hablar desde los zapatos de un actor RNC que se la ha jugado por el país en los últimos años, ¿sí? First Solar es un fabricante de paneles solares. En Chile construimos el Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte, de 141 megavatios, está ubicado en Atacama, ¿sí? Es un proyecto, por cierto, declarado como proyecto de interés nacional por parte del Ministerio de Economía, ¿sí? Y al igual que el resto de las centrales renovables del país, ha contribuido enormemente al desarrollo a través de generación de empleos, capacitación, entrenamiento, donaciones, etc. Estamos totalmente integrados a la ciudadanía. Luz del Norte, además, ha recibido una serie de reconocimientos a nivel nacional e internacional que la convierten hoy en día, sin ninguna duda, en la mejor central fotovoltaica del país, ¿ya? Bien, yo quiero mostrarles lo que es desde adentro una central fotovoltaica, ¿sí? O renovable, más bien. Luz del Norte requirió un financiamiento de $330 millones. De los $330 millones, 40% fue capital de First Solar y 60% mediante bancos financistas, que por un lado tenemos a OPIC, que es parte del gobierno de los Estados Unidos, y por el otro lado IFC, que es parte del Banco Mundial. Los ingresos de esta central se producen, uno, mediante la venta de energía y potencia al mercado de spot, y el otro mediante los contratos con las distribuidoras adjudicados mediante la licitación 2015-02. Si se fijan en el recuadro a mano derecha, Luz del Norte abastece a SCB2 y a Amunchi Solar. Esos son los dos contratos más baratos. Todos, excepto Guacolda, están sobre 80, 90, 100, 110 y $120 por megavatio hora. Es decir, Luz del Norte está contribuyendo hoy a que el costo de la energía de los ciudadanos no sea tan caro como podría ser. Bien, respecto a los egresos, lo que ha pagado Luz del Norte a la fecha, lo más importante son, uno, la deuda con sus respectivos intereses. A los bancos financistas hemos pagado más de $35 millones. La administración y operación de la central, más de $8 millones. La patente comercial a la Municipalidad de Copiapó, más de $2 millones. A la Cubo, más de $180.000. Y al inversionista, presidente, por favor, senadores, cero. Nosotros, al igual que el resto de las centrales RNC, nos hemos dedicado a pagar la deuda. Todo lo que hemos construido lo hemos construido con deuda y no hemos hecho más que pagar la deuda. Nosotros no entramos en la categoría de empresas que ya recuperaron la inversión, que ya están repartiendo utilidades. Nosotros no estamos en esa situación. Y en ese sentido, cualquier cambio en los flujos nos expone al límite financiero. Y voy a detallar un poco qué otros obstáculos hemos tenido en el desarrollo. Ya, en esta lámina pueden ver 6 elementos que yo considero claves para todas las centrales solares que estamos en la zona norte, ¿sí? El primer impacto negativo fueron las restricciones RNC de la zona norte por falta de capacidad de transmisión.
¿sí? Eso se tradujo en costos marginales de $0 y desacoples de precios. Para nosotros, Luz del Norte, la imposibilidad de pagar la deuda. ¿Qué tuvimos que hacer? Reestructurar la deuda inmediatamente y contratar parte de nuestra inyección a través de esas licitaciones públicas con las distribuidoras. Una vez hecho eso, nos posicionamos para avanzar y pagar la deuda y no haber quebrado, ¿sí? Nos salvamos de la quiebra. Y el siguiente obstáculo que nos enfrentamos fue los mínimos técnicos sobredimensionados de Guapolda, una central termoeléctrica que está ahí en Huasco, que Luz del Norte particularmente le generó un perjuicio de más o menos $500,000, ¿okay? Y a toda la industria RNC yo estimo entre algunas decenas de millones de dólares. El tercer punto importante de impacto a la industria RNC fue el atraso de Cardones Polpaico, en 499 días. A Luz del Norte específicamente, más de $8 millones de perjuicios, y a toda la industria RNC está estimado en más de $150 millones, ¿sí? Y aprovecho también, presidente, para mencionar que yo estuve en marzo de 2017 en la Comisión de Minería y Energía del Senado presentando este caso, que era muy relevante para nosotros, presentando el riesgo y el impacto que podría tener. Lamentablemente, pese a que la comisión en ese momento presidida por la senadora Isabel Allende me ayudó, no logramos evitar el atraso, se atrasó y hemos tenido este gigantesco impacto, ¿ya? El siguiente punto es un punto que tiene que ver con la migración de clientes del sector regulado al sector no regulado. A Luz del Norte en particular le ha impactado a la fecha con aproximadamente $1 millón. Y este caso, también quiero llamar su atención, es bastante interesante porque está perfectamente enmarcado dentro de lo que es la ley, ¿sí? Pero hay evidentemente una estrategia de los incumbentes, de las 4 grandes, de recuperar por esta vía todos los volúmenes que han perdido al competir en las grandes licitaciones contra nosotros. Entonces, esto es, digamos, una manera en la cual nosotros hemos sido perjudicados, aunque sea legal, ¿ya? El siguiente punto, la ley PEC, la ley 21185, a Luz del Norte en particular, más de $3,3 millones a diferir. Y aquí voy a ser enfático en un asunto. Yo no estoy de acuerdo con esa ley, no estamos de acuerdo con esta ley. Las RNC todavía no hemos definido cómo enfrentar esto desde el punto de vista financiero, ¿sí? Algunos están hablando con el BID, otros están hablando con sus bancos financistas, como es Luz del Norte, pero no lo hemos resuelto, ¿sí? Y aprovecho también la oportunidad, señor presidente, si es posible, si es que está dentro de sus capacidades, para que promuevan y le den prioridad al proyecto introducido por la diputada Daniela Giraldini, mediante la cual se busca excluir a las RNC de la ley PEC. Eso sería de gran ayuda para nosotros. Ya. El último punto es parecido al punto 4, el impuesto al CO2, está perfectamente enmarcado dentro de la ley, pero es un punto que es una distorsión absurda, en mi opinión, mediante la cual las RNC, a través de los retiros, terminamos pagando el impuesto al CO2. O sea, una cuestión insólita. Y es legal. Entonces, esa serie de perjuicios, ¿sí?, lo que llevan es una situación financiera realmente crítica de la mayoría de las centrales RNC. En el caso de Luz del Norte, seguimos siendo una planta saludable desde el punto de vista financiero gracias a que recuperamos la deuda, gracias a que hemos puesto más capital sobre la mesa. Pero lo cierto es que estamos al límite. Y un mensaje muy importante, no es que no queramos aportar, es que nosotros no podemos. Nosotros realmente no podemos seguir aguantando golpes de esta naturaleza. Nosotros ya hemos sufrido demasiados perjuicios, algunos dentro del marco legal y otros no, y no dan más, ¿ok? Entonces, en nuestra opinión, la discusión tiene que volver al ámbito de las distribuidoras junto al gobierno. Y ahora voy a explicar un poco. Las distribuidoras, como bien mencionaba Rodrigo Castillo, ¿sí?, hicieron un anuncio y un acuerdo con el gobierno. Esta es una de ellas, que dice en su página que no le va a cobrar a sus clientes. Excelente. Ellos pueden hacer lo que quieran con la concesión que tienen con el Estado. Pero luego se voltean y nos dicen a nosotros, mediante correo electrónico, que no nos van a pagar. Y citan 2 artículos de ley que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, o sea, yo no sé si ustedes alcanzan a mirar lo insólito que es esto, ¿sí? El contrato que tenemos, generadoras con distribuidoras en el ámbito privado, no tiene nada que ver con la concesión que ellos tienen con el Estado. Entonces ellos, que de paso, ¿sí?, son empresas que sí han cobrado bastantes utilidades, decenas y cientos de millones de dólares, que sí pueden aportar y no quieren aportar. Entonces ellos ahora están tratando de darse la vuelta y no asumir, no hacerse cargo de su anuncio. Entonces, señor presidente, la solución tiene que volver al terreno de la concesión existente entre el Estado y las distribuidoras. Concluyo. Estamos ya en el tiempo. Sí, voy bien, ¿no? Bien específico. Así como está la ley... Se está pasando en el tiempo, así que trate de concluir, pero ha estado muy clara su intervención, pero trate de ir concluyéndola. Ya, voy. Así como está, la ley va a generar un beneficio en el corto plazo a la ciudadanía, pero un grave perjuicio en el mediano y largo plazo. Aún peor, va a beneficiar a las distribuidoras, porque esta ley, presidente, se va a convertir en la llave para que no nos paguen, ¿ya? Va a perjudicar a las RNC, posiblemente varias quebremos, porque no tenemos ya de dónde ir a sacar, ¿ya? Los incumbentes no van a poder comprar,
a nosotros por precio de gallina flaca, ¿sí? Con lo que van a recuperar la concentración del mercado y la ciudadanía va a estar expuesta al oligopolio y finalmente, por supuesto, que la ciudadanía es la que va a ser la gran perjudicada de una ley así como la están planteando en estos términos. Entonces, lo que sugerimos es que se excluya al sector RNC o a la industria eléctrica y que el aporte de esta industria se defina mediante la concesión que tiene el Estado con las distribuidoras, siendo estas últimas las que asumen el financiamiento sin afectar la cadena de pagos. Ellos hicieron un anuncio, que se hagan cargo. Yo creo tiene que ver una última cosa, presidente. Nuestra industria no ha desvinculado personal. Seguimos inyectando energía. El superintendente de electricidad ya dijo que no van a permitir los cortes de energía. Esa parte está cubierta. Entonces, dejemos que el Ejecutivo y las distribuidoras se hagan cargo de su anuncio, que ellos definen el mecanismo de financiamiento en el marco de su concesión y que ellos de esa forma entreguen el beneficio sin afectar al resto de la cadena y sin afectar al resto de la industria. La industria RNC la vamos a necesitar después que pase la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra entonces ahora al gremio Pequeños y Medianos Generadores GPM Asociación Gremial, al director ejecutivo, señor Danilo Zurita. ¿Está conectado? Acá estoy, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y a través de usted también a todos los miembros de los senadores y senadoras de la Comisión de Economía y al resto de los asistentes. Tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. No sé si tengo los permisos para hacerlo, pero voy a intentar mientras tanto. Ahí debería estar visible. Ok, en honor al tiempo partimos. Bueno, usted ya me presentó, soy Danilo Zurita, el director ejecutivo del gremio de Pequeños y Medianos Generadores. Primero que nada, agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de dar cuáles son nuestros comentarios y observaciones a todas las mociones que tanto se han presentado en la Cámara Baja como en la Cámara Alta en función del retraso de pago de cuentas de servicios básicos. Me voy a tomar un pequeño espacio para presentar al gremio. Nosotros somos una asociación gremial abierta que está compuesta por varias empresas eléctricas, 18 para ser específico, que somos empresas eléctricas pequeñas y medianas, con distintos tipos de generación, y que actualmente todas estas compañías se encuentran operando a través del sistema eléctrico nacional que va desde Arica hasta la isla de Chiloé. Somos alrededor de 3.500 megas totales instalados en el sistema, tanto instalados como en construcción, que abarcan diferentes tecnologías que van desde la hidroeléctrica, eólica, solar térmica, biogás y biomasa. En conjunto representamos alrededor del 15% de la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional. Entonces, para ir rápidamente a cuáles son las consideraciones que tenemos nosotros frente al proyecto de ley, el análisis de las diferentes mociones que se han presentado acerca del retraso en el pago de cuentas de servicios básicos tiene dos importantes dimensiones que me gustaría señalarles. La primera tiene que ver con quiénes tienen que ser los beneficiados directos durante los próximos meses. En ese sentido, es innegable que van a haber muchos compatriotas que no van a poder solventar sus gastos corrientes durante los próximos meses. Y en ese es claro que tanto el Estado como los sectores productivos de Chile tienen que hacerse presentes para que entre todos podamos afrontar esta crisis con solvencia. En este punto lo importante es focalizar los recursos existentes en aquellos que efectivamente realmente sí lo necesitan. Es la tarea del Estado definir quiénes serán y en qué condiciones tiene el porcentaje de población a lo cual debemos ayudar, ya sea porque su nivel socioeconómico así lo merita o porque algunas contingencias laborales o productivas relativas a la emergencia sanitaria así también conducen a ello. El objetivo de nuestras empresas asociadas no es restarse de esta misión, sino dar a conocer ciertas consideraciones de tiempo y forma bajo los cuales debe implementarse esta ayuda. Ya definidos los beneficiados, es importante definir quiénes son los llamados a financiar el retraso del pago de los servicios básicos. Esta es la segunda dimensión. Para ello, hay dos puntos cruciales que tenemos que considerar. Primero es tener en cuenta las características del sector eléctrico, que son muy distintas entre generación, transmisión y distribución, con realidades que son diferentes en cuanto a competencia, regulación y el riesgo que presenta cada uno de estos sectores. El otro punto importante es que la misma complejidad del sector eléctrico es necesario escuchar y considerar a todas las partes para así conocer la realidad de cada una de ellas. Es importante
mencionar que hasta el momento nosotros no hemos participado, o las empresas que están bajo el alero GPM, de ningún acuerdo voluntario para el financiamiento del retraso de pago de cuentas, ni con el gobierno, ni con otras empresas o gremios. Es de público conocimiento, como así lo han dicho mis predecesores, que dos gremios, el de empresas eléctricas que agrupa las grandes distribuidoras del sector y el de generadoras de Chile que concentra las grandes generadoras, acordaron ciertas condiciones para afrontar el retraso del pago. Los conceptos que queremos transmitir a ustedes son la consideración que se debe tener de los impactos a las empresas medianas y pequeñas de generación, así como también la gradualidad de la medida. En el primer caso es crucial considerar como antecedente los diferentes impactos que puede tener cualquier acción, tomando en cuenta el tamaño de una compañía. Los efectos son distintos al considerar las diferentes economías de escala existentes en el sector eléctrico. Los pequeños y medianos generadores tienen realidades distintas al acceder, por ejemplo, a condiciones de financiamiento, a instrumentos de deuda o a otras herramientas que posibiliten afrontar financieramente el costo de iniciativas parecidas a esta. Eso ya lo estamos evidenciando producto de las condiciones definidas del mecanismo de estabilización que ocurrió a fines del año pasado. El financiamiento de la porción de los 1.350 millones que nos corresponde es proporcional, obviamente, a nuestros compromisos. Es proporcional a nuestros compromisos. Pero las condiciones bajo las cuales accedimos o vamos a acceder a los créditos que van a permitir solventar lo no recaudado son mayores debido a lo antes comentado. Hubiese sido relevante para nosotros haber podido dar retroalimentación en su momento al gobierno, pero la rapidez de la tramitación con que se hizo la ley 21.185 no lo hizo posible. Por ello, no es cierto que al tener menor participación en el mecanismo de estabilización establecido a fines del año pasado, no hemos evidenciado en gran medida los impactos del mismo. Una herramienta que no dimensiona las consecuencias en los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector eléctrico puede andar en situaciones críticas en compañías de menor envergadura. Y en ese punto es donde discrepo con lo que mencionó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, donde efectivamente, y nosotros lo hemos evidenciado, son distintas las condiciones para las cuales se accede a crédito, no solamente para estos puntos, sino para otros financiamientos de proyectos u otras circunstancias del día corriente de cualquier empresa mediana o pequeña. El gobierno ya ha establecido una serie de medidas económicas para la pandemia que diferencian el tamaño de las empresas, por lo que esta cuestión no debería ser distinta. Incluso en el pasado, la misma ley eléctrica también ha hecho este tipo de excepciones. Por ejemplo, la exención de peajes de transmisión troncal a centrales con capacidad instalada con menor a 20 megawatts, lo cual se discutió en las leyes cortas de mediados de la década del 2000. O también el mecanismo de precios estabilizados de energía para generadores pequeños. Es importante recordar que es neutro en tecnologías en su definición. El otro punto importante, después del tamaño de las compañías, es la gradualidad de la medida. Es importante recalcar que los componentes de la cadena de valor del sector eléctrico que aún no participan de manera importante en estos mecanismos de apoyo a la sociedad, un minuto. Lo hagan en primer lugar. ¿Perdón? Le queda un minuto. Y con esto me refiero a las compañías de distribución eléctrica. Se ha mencionado que el porcentaje del negocio que le corresponde a las compañías de distribución eléctrica es del 20% del total. En esos mismos términos, se debe considerar que el total del monto social a financiar por el sector eléctrico desde hace un año corresponde a los 1.350 millones, más alrededor de entre 300 y 400 millones de lo que estamos discutiendo ahora, que hacen un total cercano a los 1.600, 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los 300 millones de dólares que estamos conversando ahora corresponden efectivamente al 20% se podría decir, del negocio, si es que eso es el punto principal que se quiere alcanzar con la política pública que estamos discutiendo ahora. Para no ahondar más en esos puntos, quisiera llegar a nuestros comentarios finales de inmediato con los tres principales puntos que nosotros esgrimimos. Primero, ¿a quiénes se debe ayudar? Esto es una definición del gobierno, pero nosotros hacemos énfasis en la focalización de los recursos. Aquellos que puedan pagar, que sí lo hagan, y así podemos... Hay problema con la señal, parece. Y por último, ¿sí? ¿Quiénes deben financiar la medida? Los primeros 300 millones de dólares que sean financiados por las empresas distribuidoras, por lo que ya expliqué anteriormente. Y si hay necesidad de mayor cobertura, porque tampoco sabemos los efectos totales que vamos a tener después de la pandemia, pueden concurrir los tres segmentos considerando
aquellos generadores que sí tienen contrato con empresas distribuidoras, y una excepción a pequeños y medianos generadores, que podría ser, nosotros consideramos que la definición de pequeños y medianos generadores puede ser que tengan una participación inferior al 5% del mercado en general. Por lo tanto, son dos dimensiones, que son la gradualidad de la medida y también la focalización de recursos. Con eso termino mi intervención, señor presidente, y no sé si es que hay alguna pregunta o consulta a la cual puedo responder. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora al señor Cristian Espinosa, que es el gerente general de la Cooperativa Eléctrica de Curicó. Perdón, al señor Alejandro Toledo o Cristian Espinosa. ¿Quién va a hablar? ¿Me escuchan o no? ¿El señor Alejandro Toledo o Cristian Espinosa? ¿Quién va a hablar por la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas? Alejandro Toledo, ¿me escucha, presidente? Sí, entonces el señor Alejandro Toledo, que es el gerente general. Perfecto, sí. De una de las cooperativas, de las 7 cooperativas que agrupa FENACOPEL. Ok, perfecto. Adelante. Voy a intentar compartir la presentación. Gerente general de la Cooperativa Eléctrica de Curicó. Correcto, sí. Perfecto. Esto es para efectos del acta. Adelante. No sé si se ve la presentación. Sí. La vemos perfecto acá. Bien, primero que todo, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar también a todos los integrantes de la comisión y a quienes están también presentes mediante vía remota. Comenzar agradeciendo la oportunidad que se nos da como Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas de poder comentar respecto de nuestra realidad particular. Creemos que los que están diseñando las leyes deben efectivamente escuchar a todos los actores a los cuales esta ley toca. Por lo tanto, reiteramos el agradecimiento de poder contarles respecto del día a día de lo que es una cooperativa eléctrica en Chile. Bueno, y comentaron un poco de contexto. ¿Cómo nacen las cooperativas eléctricas? Bueno, las cooperativas eléctricas nacen en los sectores apartados, rurales, sectores que hablamos de 80, 100 kilómetros más apartados de los centros más poblados, donde no había electricidad porque las grandes empresas distribuidoras en realidad no les fue atractivo llegar a esos lugares porque no es rentable hacer un tendido eléctrico de 80 kilómetros para abastecer a 4 familias. Y dada la necesidad de contar con energía eléctrica, se unieron los pobladores, ¿cierto? Y ellos formaron estas cooperativas eléctricas de tal forma de poder tener electricidad en los sectores más rurales. Con ello lograron un mayor desarrollo social, un mayor desarrollo económico y también mejorar la calidad de vida de estos habitantes de los sectores más apartados y muchas veces olvidados. Como FENACOPEL, como Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, abastecemos a cerca de 650.000 chilenos y chilenas que están agrupados en 160.000 familias. Estamos distribuidos geográficamente en 5 regiones a través de 7 cooperativas, como mencioné anteriormente, en la región del Maule, Biobío, Ñuble, los ríos y los lagos, y abarcamos en total a 63 comunas a lo largo del país. Tenemos que decir fehacientemente que las cooperativas eléctricas cumplen un marcado rol social y son parte importante del desarrollo eléctrico de Chile. En honor al tiempo, quiero dejar planteados 2 principales puntos, y el primero de ellos es decir que somos diferentes. Bueno, ¿somos diferentes a quién? Se preguntarán ustedes. Somos diferentes a las grandes empresas distribuidoras. Nosotros somos cooperativas eléctricas cuyos capitales son 100% chilenos, son de los pobladores, de las personas que han conformado las cooperativas. Toda la inversión que hace la cooperativa queda en la región, por lo tanto fomentamos el desarrollo de las economías locales y con ello también descentralizamos Chile. Somos entidades sin fines de lucro. Todo lo que recaudamos un año, al año siguiente se reinvierte en la red, porque lo que buscamos es que nuestros clientes y cooperados tengan una buena calidad de suministro. Y hablamos justamente de usuarios y de cooperados, dado que muchos de los usuarios son dueños de las cooperativas que formaron. Si nos vamos ya a la parte más geográfica de los elementos diferenciadores respecto de las grandes empresas distribuidoras, cuando hablamos de las cooperativas eléctricas, nosotros tenemos en promedio 7 clientes por kilómetro, muy diferente a lo que tienen las grandes empresas que tienen 120 en promedio clientes por kilómetro, o incluso en los centros más poblados, llámese capitales regionales, hablamos de 2.000 a 3.000 clientes en una cuadra, que difiere mucho de los 7 clientes por kilómetro que tenemos nosotros. Las cooperativas eléctricas históricamente han presentado una muy baja rentabilidad, hablamos del 2%, y esto es porque precedentemente los procesos tarifarios nunca reconocieron esta realidad de las cooperativas eléctricas. Cuando hablamos de cooperativas eléctricas hablamos del mundo rural, de las personas que están alejadas de los centros más poblados, que personas que están entre medio de los cerros, personas que se trasladan en una micro que pasa una vez al día, que muchos de ellos se trasladan en carretones tirados por caballos. De ese mundo rural hablamos nosotros, de personas de tercera edad que les cuesta mucho surgir. Cuando hablamos del financiamiento para las cooperativas eléctricas, la verdad que es bastante complejo, dado que, dada la baja rentabilidad que comenté anteriormente,
nosotros no tenemos espaldas económicas para poder ir a la banca y pedir crédito. Y cuando hemos logrado algún crédito, esa tasa es muy elevada, muy distinto a la espalda económica que pueden tener los otros grandes empresas que sí tienen acceso a tasas preferenciales y mucho más fáciles de financiamiento. Finalmente, quiero decir que cuando hablamos de cooperativa eléctrica estamos hablando de una economía social. Nuestros proyectos muchas veces no son rentables, porque como decía anteriormente, hacer 80 kilómetros de red para 4 familias no es rentable económicamente, pero desde el punto de vista social sí que es rentable. Bien, una vez planteado eso y otras diferencias que por no dar tiempo no las menciono, y reafirmando que las cooperativas somos diferentes, quiero plantear nuestra propuesta para cumplir 2 cosas. Uno, entregar el beneficio a nuestros usuarios y cooperados, y por otro lado, hacer viable a las cooperativas eléctricas. En ese sentido, creemos que es necesario que toda la cadena de pago se haga cargo de este esfuerzo, ¿ya? Cuando hablo aquí, hablo a nombre de las cooperativas eléctricas. Y si al cliente lo vamos a beneficiar, al más vulnerable lo vamos a beneficiar, nosotros necesariamente vamos a bajar nuestra recaudación. Y lo que no recaudemos, encontramos que no corresponde, que aún lo no recaudado, producto del beneficio de los clientes, aún así, a final de mes, tengamos que pagarlo a los generadores. Eso va a llevar necesariamente a un riesgo de solvencia económica para las cooperativas y a un riesgo de quiebra en 1 o 2 meses. Y también hablamos de un problema de continuidad de suministro para nuestros usuarios cooperados. Hay que recordar también que las cooperativas, y en realidad las distribuidoras eléctricas, somos recaudadores de los generadores y de los transmisores. De 100 pesos que paga el cliente, 22 pesos quedan para la cooperativa. Perdón, para la cooperativa, para lo que es la continuidad operacional. 63 pesos se pagan a los generadores principalmente, a los transmisores, y 15 pesos van a lo que es el IVA. Por lo tanto, se requiere que en esta crisis también, así como lo ha hecho la distribución, también la generación y la transmisión asuman el esfuerzo del no pago a los clientes vulnerables. Esta es la última lámina que resume principalmente los 4 puntos que hacen posible el entregarle el beneficio a nuestros usuarios y cooperados y a la vez mantener la viabilidad para las cooperativas. Hay que contextualizar que las cooperativas eléctricas somos el 2% de la industria de distribución. O sea, ningún gran generador va a quebrar o va a ser resentido su flujo producto de un beneficio que le entregue a las cooperativas y a su vez este sea transmitido a los clientes. Por lo tanto, el primer punto que planteamos es que como cooperativa eléctrica no queremos eximirnos de esta ley. Nosotros ya estamos entregando el beneficio a nuestros usuarios cooperados. Nosotros no le estamos cortando la luz a los clientes residenciales y le estamos ya entregando el beneficio al 40% más vulnerable, de tal manera que pueda prorratear sus cuentas en 12 meses. Y lo que queremos ver es que en función de la capacidad de cada cooperativa, poder incluso incrementar este beneficio. En segundo lugar, tal como nosotros queremos ser parte del beneficio de los clientes, queremos que también el resto de la cadena de pago se haga parte. Por lo tanto, lo que proponemos es que el pago de las cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras debiera ser devengado una vez levantado el estado de excepción y prorrateado en 12 meses sin multa y sin intereses, tal como se le está entregando el beneficio a los usuarios. En tercer punto, indicar que es importante que el proyecto sea solicitado, porque creemos que... Entendí bien, que se fueron a su casa, estaban con COVID positivo. Entonces, Decía que es importante el prorrateo que sea solicitud del cliente, dado que los clientes que pueden pagar consideramos que debieran seguir haciéndolo para ir en real beneficio de los que sí lo necesitan. Y en cuarto punto planteado, dice relación con que la suspensión del cargo adicional por consumo de invierno sea voluntario de acuerdo a la capacidad de cada cooperativa, dado que el impacto que hemos detectado es de 68 millones mensuales, que llevado a los 6 meses donde se aplica este beneficio, estamos hablando de 400 millones, que es necesario que las cooperativas sigan recaudando y en función de la capacidad puedan aplicarlo. Quiero también mencionar de que hemos estado en conversaciones con el Ejecutivo y a través del Gobierno de tal forma de que se pueda llegar a un acuerdo con los generadores para que estos puedan dar las facilidades de pago a las cooperativas en forma similar a la otorgada a los clientes. Y esperamos poder, a través de estas conversaciones, llegar a un acuerdo por escrito para poder concretar esto. Quiero cerrar mi presentación indicando que nosotros tenemos un marcado rol social y queremos beneficiar a nuestros usuarios y a nuestros cooperados, pero a la vez también queremos tener viabilidad para poder entregarle beneficios y electricidad a nuestros clientes por otros 60, 70 años más que lo que llevan las cooperativas eléctricas subsistiendo a lo largo de estos años. Agradecer la oportunidad, presidente, que nos da como gremio y indicarle nuestra disponibilidad para nuestra realidad particular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.
Vamos a dar la palabra a Rodrigo Ramírez, de la Cámara de Infraestructura Digital AG, que ahora sí se ha conectado. Rodrigo, ¿nos escucha? Sí, Rodrigo Ramírez, yo lo veo, tiene que prender el micrófono, tiene que conectarlo. ¿Me escuchan? Ahí sí. Adelante, Rodrigo. Gracias, presidente. A través suyo, los saludo a los distinguidos senadores. La asociación gremial a la cual yo represento es los proveedores de infraestructura, aquellos que despliegan infraestructura digital por el país, fibra óptica, antenas, sistema radiante, los que permiten que los operadores puedan prestar el servicio final. De hecho, ahora estoy en la Municipalidad de La Pintana hablando con la alcaldesa porque, a propósito de lo que usted está gestionando y la Comisión de Economía, senador, los problemas de conectividad han sido aún más evidentes a propósito de la situación que estamos viviendo. Internet hoy día es parte y quien está sosteniendo la vida social y económica del país. Por tanto, uno podría recopilar qué está haciendo muchos países en esta materia y ustedes se dan cuenta que la mayoría lo que están haciendo es promover e incentivar el despliegue de infraestructura. Yendo al proyecto de ley, entendemos que el proyecto de ley pone en una misma categoría servicios que son distintos. Como ustedes bien saben, a través suyo, señor presidente, que Internet no está considerado ni en la ley ni en la regulación como un servicio público ni un servicio básico. Por tanto, no está sujeto a esa regulación, ni a esa estructura tarifaria, ni a ese modelamiento. Por tanto, incorporarla dentro de la misma lógica, junto con energía, junto con agua o con gas, tiene un problema de definición inicial. Como usted bien sabe, a través suyo, presidente, que los proveedores de Internet están hace 3 semanas entregando un plan básico solidario que permite el sostén mínimo de conectividad de miles de ciudadanos contemplado en el 40% de la población. Al no entender el Internet como un servicio público, como un servicio básico, de hecho en la Comisión de Transporte, presidente, están discutiendo precisamente que Internet sea considerado como un servicio público, nos vamos a encontrar con limitaciones que va a ser mucho más difícil el poder desplegar más infraestructura y más inversión en un sector que hoy día es crítico para miles de ciudadanos. Como usted bien sabe, a través suyo, presidente, que uno en un hogar no puede cambiarse a 2 compañías eléctricas ni tiene una oferta de 3 empresas de energía. Básicamente, donde usted y yo vivimos, uno puede solamente tener un servicio eléctrico, un servicio de luz y un servicio de gas. En cambio, los servicios de telecomunicaciones, usted en su hogar puede tener acceso a 4 o 5 servicios. Nosotros entendemos las disyuntivas en que se encuentra y esperábamos que el Ejecutivo pudiera concurrir con una indicación en donde pudiera separar al sector de las telecomunicaciones de los otros sistemas que se están conversando en esta ley, porque claramente es un sistema y un mercado y una industria distinta. Como usted bien sabe, a través suyo, presidente, que en Chile existen más de 85 proveedores de Internet. Usted y los integrantes de la mesa lo conocen perfectamente porque están distribuidos en la localidad apartada, alejada, donde la gran industria no llega. Ellos ya tienen programas de no cobro, de repactar, de entregarle y mantener la misma capacidad de lo contratado, porque es de la dinámica de la economía local. Por tanto, son comunidades que se conocen. Así sucede con Contivisión en Constitución, que es la única empresa que lleva fibra óptica a Santa Olga. Así lo vemos en San Javier, lo vemos en Villa Alemana, lo vemos en Valparaíso, donde hay proveedores de Internet locales y que están absolutamente, porque es parte de la dinámica de la economía local. Una ley como esta, dejarlo por ley, podría descapitalizarlos, prorratear 12 meses a una industria como esta, en donde tú te puedes cambiar de un proveedor a otro dejando deuda, va lamentablemente poder condenarlos porque se rompe toda la cadena de pago. Por tanto, yo y la opinión de nuestros socios es,
seguir promoviendo que el acceso a Internet y en mejores condiciones. Hoy día es el momento que el Estado pueda incentivar la economía para que no perdamos como estructura la conectividad, seguir promoviendo que puedan no pagar y no cortarle el servicio, pero difícilmente una pequeña empresa proveedora de Internet local va a poder prorratear 12 meses el no pago, porque ese cliente puede cambiarse a otra compañía más de una vez. Ustedes ya saben lo que es los temas de portabilidad. Este sector representa más o menos el 20% de todo el sector, a los ya tradicionales. Genera más de 20.000 empleos en todo el país y es la que está llegando con Internet fijo al hogar. Esta es una industria que entiende que su papel hoy día es tremendamente significativo e importante y que tenemos que ir a conectar a los que no están conectados. Hoy día hay un déficit de conectividad precisamente en las zonas rurales, en las zonas que están fuera de los polos atractivos para la industria grande. Hacer cuarentena en Vitacura, Las Condes y Providencia no va a generar ningún estrés en la red de Internet. Pero cuando empezamos a ver cuarentena aquí en La Pintana, en Puente Alto, en Tomeral, en Villa Alemana, vamos a ver problemas de conectividad porque las redes no están pensadas, porque ha cambiado el patrón de uso durante estos días. La gente hoy día está desde su hogar consumiendo mucho más contenido, mucho más sistema de streaming de video, y vamos a ver a las redes estresadas. Entonces hoy día necesitamos fomentar más la inversión en esos sectores que dirían se van a jugar su inclusión entre estar conectado o estar desconectado. Eso, presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Y vamos a darle finalmente la palabra a Manuel Bello, de las cooperativas eléctricas Ñuble, que está también acompañado del señor Patricio Lagos. ¿Están conectados? Así es. ¿Va a hablar sí, Patricio conectado. Lagos? No sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Va a hablar Patricio Lagos o Manuel Bello? Patricio Lagos, y voy a hacer una presentación. Perfecto, eso para efecto del informe, que tienen que tomar nota acá. Así es. Adelante, don Patricio. Muy buenas tardes, señor presidente, senadores y a todos los invitados. Mi nombre es Patricio Lagos, gerente general de Empresas Copelec, una cooperativa eléctrica que estamos ubicados en la región de Ñuble. Estamos con 9.248 kilómetros de red, 8.700 transformadores, 66.600 usuarios, de los cuales 67%, alrededor de 45.000, son socios, son dueños, son además de dueños, usuarios del servicio eléctrico. Contamos con 7,2 usuarios por kilómetro de red actualmente y tenemos presencia en 20 comunas de Ñuble y en 2 comunas de Biobío. Como expresó mi colega anteriormente, en que nosotros tenemos un rol social muy importante, bueno, 3 pilares nos sostienen a las cooperativas. El primero es el crecimiento económico, donde aplicamos criterios de rentabilidad, ¿cierto? El segundo es el desarrollo social, que con el primero podemos lograrlo, y el tercero es el medio ambiente, donde también nosotros desarrollamos todos nuestros proyectos pensando justamente en que tengan plena capacidad de ser consecuentes con él. Y para ello tenemos mucho desarrollo, digamos, en lo social. Tenemos becas estudiantil, tenemos apoyo pedagógico, kit de emergencia para la gente que se les quema sus hogares, tenemos programas apícolas para nuestros socios, convenios de salud para aquellas personas que no tienen acceso económico a alguna atención, programas de asistencia ortopedia, tenemos un servicio funerario, tenemos apoyo a electrodependientes, tenemos una beca estudiantil, como ya dijimos. Bueno, vamos a ir a los números porque en estas presentaciones que hemos visto hoy día se ha explicado largamente las consecuencias, pero hay que explicarles los números. Y nosotros como empresa Copelec, que somos una de las empresas más grandes del país, la cooperativa más grande, representamos en el país, estamos en las zonas más rurales, la zona de Ñuble, recuerden ustedes que es una de las zonas donde tenemos el mayor índice de pobreza, pero también tenemos el mayor índice de electrificación, y eso es gracias a las cooperativas. Nosotros hicimos una estadística real
de lo que recaudamos el año pasado. Y el año pasado nosotros en los días, en 2 semanas, prácticamente recaudamos alrededor del 45%. Si ustedes ven en esta lámina, la recaudación presencial de nuestra cooperativa es del 92,8%. Es decir, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros dueños van a la cooperativa, van al centro de pago y pagan en forma presencial. Y eso corresponde hoy día a un 92,8%. A su vez, mensualmente ellos asisten, más de 50.000 visitas tenemos para pagar esas mismas cuentas de la energía en nuestras propias oficinas. Bueno, esa es la realidad que tuvimos el año 2019 sin coronavirus. Pues bien, en marzo de este año nosotros esperábamos recaudar del orden de los 3.319 millones. Estuvimos 8 días sin trabajar en el mes de marzo, y eso nos llevó a que el 21,8% no lo recaudamos en el periodo del mes de marzo. ¿Y cómo se ve abril? En abril estimamos nosotros que sin coronavirus podíamos llegar a alcanzar un 3.133 millones de recaudación. Sin embargo, nuestras estimaciones hoy día con coronavirus, con COVID, son... Es decir, ya en la realidad estamos recaudando un 53% menos. 50,3. ¿Cuál es el flujo que nosotros tenemos? Con los 1.557 millones, que es la estimación de los datos reales de abril, en un mes normal habríamos recaudado 3.133. Bueno, la cobertura que nosotros debemos lograr con lo recaudado está estimado, digamos, en 3.036 millones. De esa cifra, 63,5% se va a la generación y transmisión. Y para la continuidad operacional, nosotros requerimos de 1.048 millones de pesos. Entre el costo estimado de tener una empresa en marcha versus el flujo estimado de recaudación, 1.550, ya estamos bajo de cobertura de esos costos en un 49%. Mi colega hemos suscrito algunos convenios hace un tiempo atrás, el 27 de marzo, con el Ministerio de Energía, y donde también se vio en atender al 40% más vulnerable de la población, a los mayores de 60 años, a quienes pierden sus empleos, ¿cierto? Y también a gente que puede tener otros motivos. Nosotros estimamos, de acuerdo a las cifras que manejamos en esta cooperativa, del orden de los 880 millones de pesos para ese segmento. Ahora, ¿cuál sería el impacto para todos los clientes domiciliarios, que es otra propuesta que está visualizándose? 1.492 millones. Para el periodo, ¿cierto? Para el periodo de los 3 meses, nosotros vamos a tener un efecto de 2.400 millones de pesos para aquellos clientes que vamos a beneficiar, donde está el 40% más vulnerable de la población, ¿cierto? Y para la otra opción serían 4.476 millones. Bueno, como pueden ver, nosotros también tenemos que cumplir con la cadena de pago. Resulta que hoy día ya estamos bajo la cobertura de cumplir con la cadena de pago. Y tenemos que pensar a quién le pagamos. ¿Dejamos nuestros recursos para la continuidad operacional, para cumplir con la calidad y la continuidad del servicio, o le pagamos a las empresas generadoras? Como ustedes bien saben, por cada 1.000 pesos, hoy día nosotros estamos pesando solamente 231 pesos en la cadena de pago. En cambio, todo lo demás es un 769 pesos que pesa en la cadena de pago, lo que no corresponde a las cooperativas o a las empresas de distribución de energía eléctrica. Pues bien, la cadena de pago es un problema hoy día para las cooperativas, es un problema de viabilidad que vamos a tener en el futuro, y así nosotros necesitamos también que esto se pueda, digamos, definir de la mejor forma para las cooperativas. Como dijo mi colega Alejandro anteriormente por FENACOPEL, nosotros estamos con la propuesta que FENACOPEL está elaborando respecto de postergar a lo mejor los pagos de estos 3 meses, de la misma forma que nosotros vamos a pagarle estos 12 meses a nuestros clientes. Eso sería... Gracias. En su propuesta usted dice 4 propuestas, ¿ya? Dice, ¿no eximirnos del proyecto de ley o eximirlos? No, no eximirnos. Lo que pasa es que nosotros en el proyecto de ley no estamos considerados en apoyar al 40% más vulnerable de la población.
y queremos estar. Entonces, para poder brindar este apoyo, que nosotros ya lo estamos realizando desde hace un tiempo a esta fecha, y poder también otorgarle no solamente al 40% más vulnerable, sino que a los mayores de 60 años, a los que van a quedar sin trabajo, y también a otras personas que tengan problemas para poder cancelar su energía. Perfecto. Bueno, hemos concluido la ronda de intervenciones. Estamos conversando con los senadores que están aquí participando presencialmente y vamos a tener que reagendar la reunión de mañana, la sesión de mañana. Originalmente estábamos citados a las 9 de la mañana, pero hay sesión de sala a las 11 y es probable que haya reunión de comités previamente. Entonces, mañana vamos a tener 2 sesiones. Una sesión de 15 a 16:30 horas para despachar el proyecto de portabilidad, que es un proyecto del Ejecutivo que tiene urgencia y ya le faltan los últimos detalles porque hemos estado avanzando en su redacción. Entonces, mañana de 15 a 16:30 tendríamos la sesión para abordar el tema, el proyecto de portabilidad financiera. Y de 16:45 perdón. Mañana tenemos sesión en la tarde, a las 15:30. Sí, porque en la mañana hay sesión de sala. Ok, ¿la de la tarde se suspende? No, la sesión de sala es mañana en la mañana. La sesión de sala. Entonces, la sesión que teníamos de la comisión en la mañana la vamos a hacer en la tarde. Ya, eso significa que, porque la convocatoria de la sesión de mañana era para las 15:30 horas. Sí. Se cambió para las 11. No, está citada a las 11 la sesión de mañana. La sesión que estaba citada para las 11 es la del miércoles. ¿Y por qué? A ver, vamos a corroborar, tiene razón, ¿eh? El día miércoles era la sesión a las 11 de la tiene mañana. Razón el senador. Entonces aquí, lo que pasa y es la de mañana no había dicho, sí, pero tiene razón usted, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, de 9, reculamos, como se dice, vamos a hacer, ya. ¿Sí? Bueno, ya, pero lo sentamos de nuevo, ya. De 9 a 10:30, portabilidad. Y de 10:45 a 12, este proyecto. Por suerte, el senador Durán nos advirtió, porque estamos aquí con una confusión, estamos viendo aquí la citación, y efectivamente la del miércoles es a las 15:30, y la de mañana, perdón, la de mañana es a las 15:30, y la del miércoles es a las 11 de la mañana. Ya, avísenle a la senadora Rincón, que fue la que propuso los cambios. Ya, entonces mañana de 9 a 10:30 habría una sesión para ver portabilidad. Y de 10:45 a 12 veríamos este proyecto de ley. El senador Navarro está pidiendo la palabra. Presidente. Sí, el senador Navarro está en 2 comisiones. Pues la senadora aprobó. Senador Navarro. Presidente, no sé si está considerada la invitación a la Asociación de Consumidores. ¿Aló? No. Porque no ha habido posibilidad de preguntarle a los invitados, ¿no? Pero sí, ahora puede hacer las preguntas que estime conveniente, senador. Ahora, mira, particularmente, gracias, presidente, a la empresa generadora, ellos han señalado de que no están en condiciones de ofrecer mejoras que vayan más allá del acuerdo con el presidente. Yo recordar lo que he planteado en la sala, un acuerdo con el presidente en la moneda, no está en la institucionalidad, eso no está regulado, es un acuerdo entre amigos. No, la regularidad y la institucionalidad se da entre las instituciones, entre ellos, sus reguladores, entre el Congreso y el gobierno, pero esta suerte de acuerdo entre amigos claramente es muy sui generis, por no decir, tiene un grave conflicto de interés, porque tenemos un presidente que es empresario. Y entonces, ellos alegan que no pueden dar beneficios, más beneficios de los que han dado. La verdad es que el acuerdo no implica por el presidente ningún tipo de condonación. O sea, ellos lo que hacen es diferir el pago, pero la verdad es que no hay pérdida. Entonces la pregunta es, son empresas altamente rentables, durante muchísimos años, tenían antes la regulación hecha del gobierno de la presidenta Bachelet,
tenían utilidades enormes, por lo tanto, acumularon muchas utilidades y repartieron muchos dividendos entre sus accionistas. ¿Cuál es el aporte concreto, aparte de diferir el pago? ¿Cuál es lo que ellos podrían llamar ganancias negativas o pérdidas, producto de un acto de solidaridad? O sea, ¿cuál es la solidaridad concreta de las generadoras en este trámite, aparte de diferir el pago, al igual que los bancos? Se comportan como los bancos, difieren el pago, prorratean, pero la verdad es cuál es la solidaridad. Yo entiendo que hay una diferencia entre solidaridad y una acción administrativa. Este 40% de los más vulnerables ¿va a pagar o no va a pagar? Lo va a pagar el Estado. Lo va a pagar a través de un subsidio en concreto. ¿Cuánto hay de solidaridad, que no es caridad? El Estado pone recursos. ¿Cuánto las empresas eléctricas, las generadoras particularmente, van a poner en esta crisis que afecta y golpea más fuertemente a trabajadores de escasos recursos? Yo siento que esta situación no logro dimensionar cuánto afecta a la generadora, por cuanto todo indica que los consumos van a crecer. No sé cuál es la pérdida que podrían ellas señalar y por qué no pueden ser más solidarias. Tengo la sensación de que ha existido poca solidaridad. Si estoy equivocado, me gustaría poder escucharlo. Eso, presidente. Gracias, senador Navarro. Senadora Proboste. No, presidente, agradecer a todos nuestros invitados. Solo señalar como han habido algunos temas que han sido reiterados. La lógica de focalización en tiempos de crisis como las que estamos viviendo no aplica porque se trata sin duda de una situación excepcional que afecta independientemente el grupo socioeconómico al que pertenece. Tanto es así que en las iniciativas de los proyectos de ley que el propio Ejecutivo ha enviado, lo ponía de ejemplo anteriormente, por ejemplo, en materia de acceso a garantías estatales, no ha hecho esta lógica de focalización en pequeñas y microempresas, lo ha abierto también en instrumentos para las grandes empresas. Cuando permite que suspendan temporalmente el empleo, también las grandes empresas, es decir, que pudiendo pagar las remuneraciones de sus trabajadores no lo hacen, es porque se entiende, seguramente en esa misma lógica, que hay un estado excepcional. Entonces, lo que no puede ocurrir es que tengamos una lógica en donde la focalización para el tipo de empresas no califique, pero sí para las personas. Ha sido reiterado por algunos de los invitados la preocupación por el riesgo de la incobrabilidad. Yo quiero dar cuenta los datos de Alejandro Toledo, de una de las cooperativas, en que los problemas hoy día de falta de liquidez de las personas es real. Y por lo tanto, eso no depende de este proyecto de ley, sino más bien de la situación económica por la que hoy día atraviesa y sin duda por el futuro que no se ve auspicioso en materia económica. Por lo tanto, el riesgo de la incobrabilidad es independiente de esta moción. Aquí en esta moción no se propone omitir el pago, sino simplemente postergar y prohibir el corte de suministro. Y no me deja de llamar la atención que varios han argumentado en que han llegado a acuerdos voluntarios y que hoy día no están realizando los cortes de suministro de energía eléctrica. Y cuando lo queremos poner por ley, ahí sí que es un problema. Cuando es un acuerdo voluntario entre amigos, no es problema. No. Creemos que esa no es la forma en cómo hoy día tenemos que avanzar desde el punto de vista legislativo. Solo señalar en que esta moción parlamentaria excluye expresamente a los sistemas de agua potable rural, porque entendemos la fragilidad. Yo quiero agradecer a Gloria y su presentación de la FENAPRU, pero claramente este proyecto de ley no incluye a los sistemas de agua potable rural. Nos encantaría haberlo incluido, pero sabemos por las mismas dificultades que planteó también en un momento el señor Chamorro, en que es necesario avanzar con mayor celeridad para permitir un acceso mucho más fluido
a los subsidios de agua potable para el mundo rural, que hoy día ni siquiera eso está consagrado en términos igualitarios para las sanitarias del área urbana y las sanitarias del mundo rural. Me ha parecido muy interesante los planteamientos que han hecho desde las cooperativas y de las energías renovables no convencionales. Ambos, en el caso de las cooperativas y de las energías renovables, fueron excluidas de la última agenda corta del gobierno en materia energética. Así es que yo creo que de aquí a mañana, presidente, que es el plazo para presentar indicaciones, algo podríamos indicar al respecto, de manera de también excluirlos en este proceso. Eso, presidente. De todas las presentaciones tengo anotado un par de puntos que me parece que deberíamos considerar en el proyecto mañana. El primero dice relación con la naturaleza específica de las telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones, particularmente las que prestan servicios en materia de Internet y de telefonía, donde, a diferencia de las otras empresas que son monopólicas, que las personas no se pueden cambiar de prestador o de proveedor, en este caso sí pueden hacerlo. Entonces hay que analizar esa naturaleza específica de esta empresa para evitar que se produzca una prestación de servicio que finalmente no sea pagada y que la persona termine cambiándose de proveedor. Creo que eso efectivamente hay que darle una vuelta. Ahora, a mí me parece que el Internet y telefonía hoy día es un servicio de primera necesidad. No estamos hablando de un lujo, porque en los hechos la gente puede soportar las medidas de aislamiento social porque está conectada de alguna forma. Sin ir más lejos, la suspensión de clases en las universidades o también en el nivel escolar, las clases a distancia no podrían ser realizadas si no es con conectividad. Ya hay un problema de brecha digital donde los sectores de menor recursos no tienen acceso a Internet, eso ya genera una dificultad. Imaginémonos si ahora los sectores medios no pueden pagar el servicio y sus hijos, por tanto, no pueden acceder a la educación a distancia. Entonces creo que efectivamente esto tiene que ser abordado porque estamos hablando de una necesidad para la comunidad, pero hay que ver la naturaleza específica, entendiendo que la prórroga del pago de la cuota, al cambiarse la persona de empresa, podría traducirse en que estas empresas no tendrían esos ingresos. Entonces, eso es un primer punto. El segundo punto que creo que hay que abordar es evitar el sobreconsumo en razón de que no se va a pagar de manera inmediata la cuenta. Y creo que efectivamente aquí es necesario establecer límites. Esto además por el cuadro de sequía que este año incluso está siendo peor que el año pasado. Y por tanto hay que tomar conciencia de lo que eso significa. Y por tanto hay que establecer límites para este beneficio, que no es indiscriminado, porque en caso contrario se puede generar un incentivo perverso, que es, como se va a dilatar el pago de la cuenta, entonces va a haber un sobreconsumo. Esto hay que ver cuál es el impacto que tiene en el tema del agua, particularmente la empresa sanitaria, y también en materia eléctrica, por el impacto ambiental que tiene la generación. Entonces creo que efectivamente deberíamos discutir cómo generar límites para que efectivamente este beneficio no sea ilimitado o indiscriminado. Ese es un segundo punto. Y lo tercero, respecto de la focalización, yo creo que efectivamente hay que hacer el esfuerzo porque este beneficio, valga la redundancia, beneficie a aquellos que lo necesitan. Pero creo que efectivamente la focalización tradicional, de acuerdo al nivel socioeconómico de las personas, no es un criterio del todo suficiente. Me explico. Puede haber una persona que en el registro social de hogares esté catalogado como de sectores medios, pero que tenga ingresos de una actividad en que lo que gana en el mes se lo gasta en el mes. Y esa persona, por tanto, podría tener ingresos cero, eventualmente. Esa familia va a tener ingresos cero. Claro, si uno lo analiza desde el punto de vista socioeconómico, están en una mejor situación de quien pertenezca a un sector vulnerable o pobre. Pero los hechos no va a estar en condiciones de poder pagar servicios básicos. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que si bien hay que hacer el esfuerzo, porque solo se beneficien de este proyecto aquellos que realmente lo necesitan, y por tanto, aquellos que tienen sus ingresos, que no tienen problemas en la generación de sus ingresos, sigan pagando regularmente el servicio, porque además eso evita que se recargue el costo financiero del proyecto, que podría tener un impacto incluso negativo en el sistema. Por cierto que el registro social de hogares o los criterios de calificación socioeconómica, que son una foto, no da cuenta de
la magnitud de esta crisis, en que sobre todo los independientes, que tienen alguna actividad económica que genera un ingreso que les permite estar muy por sobre la línea de pobreza, no obstante, estén hoy día imposibilitados de pagar servicios básicos. Entonces creo que efectivamente hay que darle una mirada que vaya más allá de las consideraciones, podríamos decir, tradicionales, con las cuales se ha realizado la política de focalización de los distintos gobiernos, la política de focalización del gasto público y del gasto social, particularmente en los distintos gobiernos. Creo que hay que dar una mirada distinta. Yo tengo anotados esos 3 puntos que creo que deberíamos ver la forma de resolverlos adecuadamente. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Concuerdo, debemos hacer política pública precisa y focalizar para aquellos que realmente lo requieran. También distinguir la diferencia dentro de cada uno de los prestadores de servicios, separando, vale decir, salir del artículo único para poder precisar y también, dada la naturaleza, poder apoyar de la mejor forma posible. Hay sectores en que es factible, incluso, en el caso lo vimos de la telefonía, a través de los planes solidarios, que eso no signifique un costo ni una carga, pero tiene implícito algo que es fundamental, que es el concepto del ahorro. Si estamos en una crisis, tenemos que ahorrar todo, tenemos que hacer un esfuerzo grande. Y qué mejor que en el caso del área de las sanitarias y el agua, la región de Valparaíso es la región que está experimentando la mayor desertificación. Los avisos que tenemos de meteorología este año son muy malos y eso ya nos está poniendo en un dilema que va más allá de lo que somos capaces de superar. No es un tema solo de pago, es un recurso limitado que tenemos que gestionar muy bien. Yo creo entonces que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en eso, determinar quiénes son los vulnerables, los criterios, focalizarlos en ellos y buscar la mejor forma para diferenciar cada uno de los sectores. Conste que cuando nosotros planteamos la necesidad de focalizar la aplicación del seguro de cesantía o desempleo, sin terminar el vínculo laboral, que la ley de protección al empleo, el gobierno insistió que esto tenía que ser indiscriminado. Y es un punto que ha planteado con énfasis la senadora Proboste, porque ahí hay una contradicción con lo que se plantea ahora. Le doy la palabra al senador Durana. Presidente, este proyecto tiene un sentido humanitario muy importante, pero al escuchar también a quienes proveen los servicios, tenemos que salvaguardar la ecuación que es efectivamente ayudar a aquellas personas que lo necesiten, incluida la clase media. Muchas veces la clase media no está focalizada dentro de los hogares más vulnerables y hoy pueden haber perdido su fuente laboral, lo que los hace en esta condición inmediata. Pero también tenemos que buscar las alternativas de ese equilibrio de la cadena de pago en torno a que aquellas generadoras que finalmente, o aquellas distribuidoras que son cooperativas, tanto en el tema eléctrico como en el agua, con las aguas potables rural, obviamente estamos poniendo en riesgo también la situación laboral. Yo espero mañana poder efectivamente evaluar las mejores condiciones en torno a que este proyecto de ley salvaguarde obviamente la necesidad que necesita la persona, pero también tenemos que cuidar el empleo, que de una u otra manera es un gran esfuerzo que hace un porcentaje importante de quienes se expusieron y que no son parte de estas empresas que obviamente son las que tienen un sentimiento mucho más fuerte desde el punto de vista económico. Así es que mañana en la comisión espero que podamos tomar la mejor decisión posible en torno a salvaguardar esta ecuación que es muy importante para las personas y también para el empleo que se focaliza a través de la pequeña y mediana empresa y también a través de la que genera mayor empleo que la empresa bancaria. Gracias, presidente. El senador Navarro hizo unas preguntas, no sé si hay alguien algún representante de la industria, de las distintas empresas, pudiera contestarlo. En todo caso, a mí no me quedó claro porque el senador Navarro habla de un subsidio. Sí. Entonces no me quedó claro a qué subsidio se refiere. Con su permiso, presidente. ¿Sí? Rodrigo Castillo, de la Asociación de Empresas Eléctricas. Rodrigo, adelante.
Sí, bueno, la pregunta del senador Navarro fue dirigida a los generadores y probablemente Claudio Sebas tal vez podría también complementar. Sin embargo, simplemente señalar que él preguntaba si acá había un verdadero esfuerzo, una verdadera solidaridad. Tal como hemos planteado, quisiera puntualizar dos aspectos. El primero es que efectivamente no existe ningún apoyo hoy día de carácter estatal. Que yo conozca al menos no hay ningún tipo de subsidio, línea de garantía, y de hecho justamente lo que hemos planteado es que probablemente debería existir, pero no existe hoy día. Desde el punto de vista del costo, por lo tanto, este costo debería ser asumido por la industria eléctrica y estamos hablando del orden de los 600 millones de dólares de menor recaudación. Esos 600 millones de dólares van a implicar en el tiempo costos financieros que pueden ir entre los 15, 20, 30 millones de dólares dependiendo de las condiciones. Y al mismo tiempo vamos a tener un problema de incobrabilidad, que lo han expresado también varios de los que me han antecedido, y que evidentemente hoy día no podemos calcular, pero que probablemente podría ser mucho más de lo que hemos calculado como costo financiero, y todo eso no tiene ningún respaldo de parte del Estado en el día de hoy. Lo segundo, y simplemente para insistir en lo siguiente. Primero, el que esto sea a través de una ley o no, no es lo de fondo. Y por lo tanto, si finalmente esto terminara haciéndose por ley, nosotros no tenemos problema en eso. Cuando hablamos de focalización, no nos estamos quedando con una focalización formal, porque justamente entendemos que hoy día, en este periodo excepcional, muchos de los que no eran vulnerables van a pasar a serlo. Por lo tanto, el único sentido de focalización que le hemos dado es a quien lo necesite. ¿Y cómo podemos establecer exactamente quiénes lo necesitan? Es algo a lo que estamos totalmente abiertos. Senador Navarro había pedido la palabra. Presidente, yo también quisiera... Ministra. Sí, solamente responder a un planteamiento que usted hizo. Yo lo que quisiera es solamente reforzar que coincidimos con la propuesta de tratar por separado, no en otro proyecto, pero reconocer la diferencia del sector telecomunicaciones. Parece que es bien importante porque tiene una naturaleza, como usted ha indicado, muy distinta. Por otro lado, creemos que hay una oportunidad en las mejoras del plan solidario. El plan solidario actualmente está enfocado al 40% más vulnerable de la población, pero tenemos también información más reciente de las personas que quedan sin empleo o que quedan en una situación más precaria independientemente de su situación socioeconómica. Creo que podría usarse ese tipo de referencia como para extender la cobertura de los planes a aquellos que quedan sin empleo, porque las personas finalmente no pueden pagar porque no tienen su ingreso. Gracias, ministra. Pero además que reforzamos, creemos que el proyecto de ley va encaminado en un objetivo que compartimos. En una de las iniciativas que presentó la senadora Proboste y que fue declarada inadmisible, precisamente se planteaba la posibilidad de que hubiera algún tipo de subsidio estatal o de la contribución del Estado. Por eso cuando el senador Navarro planteó el tema del subsidio a mí me llamó la atención porque por lo que yo tengo entendido no había ningún subsidio, además eso requeriría una materia que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo porque no gasto. Pero quisiera aclarar que no me refiero a un subsidio, me refiero a incluir como beneficiarios a aquellos que estén en esos grupos. Estoy claro y le está haciendo el comentario al senador Navarro, porque el senador Navarro comentó lo del subsidio y está claro que no hay subsidio. Sí. Pero, ministra, yo aprovecho y le planteo lo siguiente. Se lo planteé el día jueves al ministro Llobet. El gobierno no puede estar ausente de este debate. Lo que quiero decir con esto es que mañana nosotros vamos a votar este proyecto. Entonces, el óptimo sería que hubiera una indicación, alguna propuesta, porque en caso contrario, como nosotros tenemos límites respecto a la admisibilidad de determinadas materias, el proyecto no va a salir, regulando todas las áreas ni todos sus eventuales efectos. Y lo que ocurrió con los permisos de circulación es que el gobierno dijo, esto no se va a aprobar. Y las bancadas del oficialismo, disculpe que sea tan insistente, pero las bancadas del oficialismo en la Cámara de Diputados fueron de las que más promovieron este proyecto. Por cierto, también con las bancadas de la oposición. Y si uno ve la autoría del proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, estamos hablando de todas las bancadas de la oposición, pero también las bancadas de
de los partidos de gobierno. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo de la semana pasada al gobierno es que se haga parte con alguna propuesta específica, concreta, porque si no se va a producir un cuadro similar a lo que ocurre con los permisos de circulación, y después se dice que legislamos mal, etcétera, pero la verdad es porque hay materias que son inadmisibles, que nosotros, respecto a las cuales nosotros no tenemos iniciativa. Pero si hay voluntad política del Congreso, y en esta materia hay voluntad política de avanzar, como lo hubo en el otro tema, finalmente se va a terminar aprobando un proyecto igual. Entonces, el óptimo sería que el gobierno explicitara cuál es su planteamiento específico respecto de los distintos puntos que se han planteado en esta sesión. El señor Gabriel Ortiz había pedido la palabra. Sí, correcto. Yo quería responderle más directamente la duda del senador Navarro, ¿sí? Cuando él se refiere a generadoras, yo le sugiero, senador, que discrimine entre las tradicionales y las RNC, ¿sí? Nosotros, como mencioné en mi presentación, no hemos cobrado utilidades, no hemos recuperado la inversión, y para nosotros ese esfuerzo que usted llama solidaridad se podría traducir en que quebremos, y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que hay que discriminar ese punto, eso solamente. Presidente. También ha pedido la palabra Claudio Sibach y después Luis Ávila. Muchas Claudio. gracias, presidente. Sí, ¿me escuchan? Sí. Se escucha. Muchas gracias y quisiera aprovechar la oportunidad de responder las preguntas tanto del senador Navarro como de la senadora Proboste y explicar por qué este valor, ¿no es cierto?, de 60, 70%, qué es lo que es la generación. Este recurso, en primer lugar, también lo explicó muy bien Gabriel Ortiz, van a pagar a los trabajadores, más de 50.000 trabajadores a lo largo de todo el país, van a financiar los impuestos locales, van a financiar la inversión del desarrollo local que hacen las comunidades donde se opera, son miles de contratistas, pagan la inversión de largo plazo, que estas inversiones son a 20, 30 años para asegurar el suministro eléctrico de largo plazo del país, como también pagan los insumos combustible, mantenimiento y los equipos tecnológicos. Entonces, si bien suena un porcentaje importante, es un porcentaje que explica toda esa cadena. Lo segundo es que enfrentamos múltiples riesgos. Él dijo, van subiendo el aumento de la demanda. Al contrario, ya vemos caídas de demanda de más del 10%, que son absolutamente riesgo de la generadora. Aparte, tenemos toda la situación hidrológica, ¿no es cierto?, la sequía. No tenemos precios regulados, no tenemos rentabilidad asegurada. Entonces, y ya vimos, y Gabriel hizo una explicación muy clara de los efectos que tuvimos en la crisis, ¿no es cierto?, del año pasado con la ley de estabilidad tarifaria, donde estamos, ¿no es cierto?, como la industria de generación, aportando 350 millones de menos costo financiero a este fondo de 1.350 millones de dólares. Entonces, pero esa es un poco para entender de dónde ha sido el aporte y cuál es hoy el aporte que sigue haciendo esta industria. Lo otro es lo que tiene que ver que las generadoras no tienen relación con los clientes finales. La industria de generación tiene un contrato de suministro con la distribuidora, pero la solución son las cuentas por cobrar o los beneficios, la relación con el cliente final lo tiene la distribuidora. Y por último, nuestros asociados hoy día, al menos en el caso de Generadoras de Chile, como con todas sus empresas socias, estamos impulsando el 70% de la inversión en energía renovable en Chile. Entonces, y eso es el mensaje más central, abordar la crisis de COVID-19 tiene que ser para aquellas personas, y usted, señor presidente, lo dijo muy bien, aquellas personas que efectivamente tengan dificultades de pago y con ellos abordarlo. Esa es la mirada que hay que finalmente encontrar. Ese es un concepto de quién realmente necesita, porque no podemos en esto hipotecar el futuro de la exitosa transición energética que estamos teniendo, y especialmente porque esa va a ser aquella que nos va a sacar adelante después con empleo y va a seguir sosteniendo la posibilidad de desarrollo sostenible. Entonces, creo que es bien importante tener en cuenta cuál es el esfuerzo y el aporte del sector generación y cuál es el aporte, ¿no es cierto?, de inversión en renovables que estamos haciendo como industrias del futuro. Así que muchas gracias por la oportunidad de volver a enfatizar estos puntos. Muchas gracias. Estaba Luis Ávila también pendiente. Señor Luis Ávila. Y después le doy la palabra al senador Navarro. Señor Luis Ávila. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Quiero ir a precisar parte de la información que hemos escuchado en este rato de algunos comentarios. En relación a las cuentas de la luz, que a nosotros nos toca fiscalizar, y a este acuerdo que se ha definido como voluntario. Y lo que quiero precisar es que si bien el acuerdo lo entendimos como de naturaleza voluntario, hoy, a través de actos formales de la superintendencia, y esto se refiere a instrucciones de la SEC
solicitó los planes de acción y los hace exigibles. Por tanto, en inicio voluntario, hoy los acuerdos de todas las empresas que concurrieron con los planes de acción a la superintendencia son exigibles y sancionables con la facultad de la superintendencia de iniciar procesos de investigación y sanción que pueden llegar hasta 120.000 unidades tributarias mensuales. Y segundo, dado que hay una relación que establece entre un cliente, y aquí me paso a hablar al punto de la focalización no está restringida para el 40% más vulnerable, sino es para todo el que lo solicite. Esto también por actos formales instruidos ya desde la superintendencia. La diferencia está en que las personas que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables tienen un proceso más simple. Basta que invoquen eso ante su compañía distribuidora. El resto de las personas que han tenido problemas a propósito de la pandemia, que han perdido sus fuentes de ingreso, que han perdido su trabajo, que están cobrando seguros de cesantía, deben acreditar eso ante la empresa distribuidora y basta eso entonces para que también accedan a los mismos beneficios que son exigibles, que son sancionables y que son reclamables por la superintendencia, presidente. Muchas gracias. Senador Navarro. Señor presidente, hemos avanzado en la regulación de la generación, no así de la distribución. La pregunta es, ¿van a ser invitadas las distribuidoras a la comisión respecto a este proyecto de ley? Que igual tienen algo que decir, igual son las que facturan finalmente al cliente destinatario de la energía. Y si no es así, yo pediría que pudiéramos invitar a las distribuidoras bajo el mismo orden que hemos invitado a las generadoras. Sí. La invitación fue abierta, por tanto, si hubiera algún actor que no haya sido escuchado, existe la mejor disponibilidad de escucharlo antes de votar el proyecto. De hecho, también habíamos invitado al señor Carlos Finat de ACER, Asociación Gremial, quien había pedido intervenir, pero él ya intervino en la sesión pasada. De hecho, por más de 8 minutos, que son los que le concedimos a los invitados de hoy. Y en ese contexto, en todo caso, él nos ha hecho llegar un documento y este va a ser distribuido a los senadores, pero él ya intervino en la sesión pasada. Si hubiera que escuchar a alguien más, lo podemos hacer mañana. Presidente. Sí. Sí, solo puntualizar que la Asociación de Empresas Eléctricas es justamente el gremio que representa a distribuidores y transmisores de electricidad, así que hemos estado representados en esta sesión. Bueno, yo voy a hacer el mismo comentario, porque efectivamente están representadas las distribuidoras. Lo que sí se invitó, salvo la excepción que se hizo con algunas cooperativas y con los más pequeños, se han invitado a las asociaciones gremiales. Senador Navarro, sobre este punto. Y vamos a ir terminando, porque ya estamos pasados la sesión, en el tiempo. No, presidente, está claro de que hay un subsidio respecto al mayor consumo durante el invierno. No sé si ese va a ser efectivo, pero está claro entonces que el gobierno no ha puesto subsidio alguno en materia de el mayor costo que puedan subir las familias que no tienen ingresos en materia eléctrica. Porque mañana vamos a discutir un proyecto de ley donde hay 2.000 millones de dólares para quienes quedaron excluidos de subsidio, de cesantía u otro aporte fiscal para este difícil momento. Las cuentas de luz, agua representan un porcentaje importante de el costo para la familia. Entonces, mañana vamos a tener posibilidad, o el miércoles, de discutir si va a haber o no aporte estatal para las familias que están sin empleo, sin subsidio de cesantía, y que son 3,5 millones de trabajadores en Chile, 3,5 millones, que quedaron con subsidio de cesantía, son 2,100,000. Y por tanto, hasta ahora, ellos no han recibido ningún subsidio directo del Estado, aparte del bono de los 50.000 pesos por carga, que es por un mes. Y por tanto, a la luz de eso, claramente el debate sobre subsidio del Estado para poder alivianar el costo de los gastos de, en este caso, electricidad, va a ser parte del debate político. Y yo, de todas maneras, me gustaría que pudiéramos conocer más en detalle. Yo voy a pedir lo planteado por las distribuidoras, a fin de saber exactamente cuál es la posición de las distribuidoras, porque al final la que le factura al cliente final
son las distribuidoras. Eso. Sí. Punto, y vamos a ir ya concluyendo la sesión. Como presidente de mi partido, yo suscribí un documento con otros presidentes de partidos de la oposición, y lo que le hemos planteado al gobierno básicamente es que haya un esfuerzo fiscal significativo, estudiando los recursos que Chile tiene y eventualmente el endeudamiento, para ir en ayuda de la familia y que la mayor cantidad de recursos vayan directo a la familia, es decir, que el esfuerzo del Estado vaya directo a las familias. Yo en lo personal creo que si los recursos del Estado se quedan en la burocracia del Estado o terminan garantizando las utilidades de las empresas privadas y no van directo a las personas que son las que se van a ver afectadas en su ingreso la próxima semana, no vamos a tener una política pública eficiente en esta materia. Y soy más bien de la tesis que estos recursos tienen que ir directos. Y por eso le planteamos al gobierno, hace ya varias semanas, la necesidad de avanzar hacia una renta básica solidaria, un ingreso familiar de emergencia, similar a lo que el presidente ha anunciado esta mañana, pero obviamente nuestra propuesta es de una magnitud muy superior, tanto en montos como en cobertura. Creo que el establecer subsidios que terminen en los bolsillos de las empresas, y no lo digo despectivamente, pero garantizando sus utilidades, y no en las personas, creo que es una política pública que tiene un impacto regresivo y no del todo sano. Se podrá analizar una excepción, y por eso se planteó la posibilidad de que una parte de esto fuera cubierto por un subsidio, en uno de los proyectos que se presentó por parte de los parlamentarios que fue declarado inadmisible. Pero eso no puede ser en absoluto la regla general, porque lo que creo que aquí se requiere es que todos hagamos el esfuerzo. Se ha planteado que en el Senado tengamos un ahorro de gasto y tenemos que hacerlo. Y también la Cámara de Diputados. Los servicios tendrán que ver cómo son más eficientes para ahorrar y esos recursos tendrán que ser destinados a las políticas sociales que va a haber que implementar. Pero también las empresas tienen que asumir que en un año en donde la actividad económica va a estar paralizada por meses, bueno, hay que mentalizarse que eventualmente la utilidad sea cero. Así de simple. Porque es un año excepcional. Yo con esto no quiero señalar que esta sea una regla general. Por cierto que la gente cuando se involucra en un emprendimiento, cuando compra acciones, etcétera, cuando tiene la propiedad de una empresa, lo que pretende es tener utilidad y eso no lo vamos a cuestionar. Pero en un año donde el país va a estar paralizado durante meses, producto de las medidas de aislamiento social, la pregunta es, ¿vamos a operar con la misma lógica? El año 2009 los bancos tuvieron utilidades récord en Chile y tuvimos una crisis económica tremenda y que fue resuelta producto de la política fiscal y con un gasto social significativo que permitió que el año 2010 ya la economía se estuviera recuperando. Y después con el terremoto, la reconstrucción generó también un dinamismo económico que se prolongó por los años siguientes. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar esta crisis? Porque es probable que tengamos, al fin de esta crisis, no solo las consecuencias sanitarias, sino que las consecuencias sociales, con empresas que hayan quebrado, con empleos que se hayan destruido. Entonces la pregunta es, ¿cómo contribuimos a salir de esta situación que es tan compleja? Y por eso nosotros hemos planteado que las empresas también tienen que hacer un esfuerzo. Insisto, este esfuerzo no puede significar la inviabilidad financiera de una empresa. No puede significar que terminemos llevando, como algunos aquí han planteado, como un temor legítimo, a una empresa a la quiebra, porque tenga serios problemas de liquidez. Pero hay que establecer una lógica que sea distinta. O sea, por decirlo gráficamente, la economía va a dejar de funcionar, no totalmente, pero significativamente por 3 meses, por 4 meses. Pongamos el peor de los casos, por 6 meses. Bueno, ¿dónde se va a quedar radicada la carga para salir de esta crisis? ¿En los trabajadores, la gente que va a perder su empleo, los más pobres? ¿O vamos a establecer una lógica distinta de entender que durante estos meses la lógica tradicional va a tener que ser asumida con una lógica distinta? Y por eso hemos planteado que se requiere un esfuerzo, obviamente, del sector privado para que contribuya. Porque tenemos la certeza que si es que no se destruyen empleos, después la recuperación va a ser incluso con más énfasis y con mayor fuerza. No se va a afectar el consumo interno, que también es relevante para muchas empresas. Y hay que ver cómo vamos a salir de esta situación tan compleja. Por eso además hemos insistido en proteger a las pymes, proteger para qué decir todo lo que la industria de la hotelería, los restaurantes, que hoy día están a puertas cerradas, los pequeños comerciantes. Muy pocos han podido tener actividad. Los pocos que están en el nicho de lo que la gente hoy día está comprando les ha ido muy bien, pero la gran mayoría ni siquiera ha podido abrir sus puertas para poder funcionar. Y en ese contexto va este proyecto. La gente no va a tener con qué pagar. Yo insisto, hay que hacerlo de una manera tal que todos los que podamos pagar sigamos pagando. Porque claro, si uno dice tasa de interés cero, conviene de repente meter la plata al banco y no pagar. Por esta cantidad puede ser marginal,
pero los grandes números sí tienen una implicancia. Entonces, que todos los que podamos pagar, paguemos, no cabe duda. Por cierto que hay que focalizar a los más pobres, que son los más necesitados, pero también hay que entender que hay un sector de la clase media que formalmente nunca requeriría ayuda, pero que en el contexto actual, ligeramente sus actividades para generar ingresos se ha visto perjudicadas. Entonces, yo espero que de aquí a mañana busquemos un proyecto que sea balanceado respecto del objetivo que hemos planteado y tomando resguardo en lo que aquí se han señalado. Yo por lo menos ya tomé estos tres planteamientos, que es la naturaleza específica de las telecomunicaciones, de toda la industria de la telefonía, de Internet, en donde no existe proveedor único, y que además, si nosotros generamos que quiebre alguna de las empresas, vamos a generar menor competencia y el día de mañana eso es peor para el mercado y para los propios clientes. Entonces hay que hacerse cargo de esa situación. No generar el incentivo perverso, que la gratuidad se traduzca en que la gente consuma además. Hay que establecer un resguardo para que disminuya el consumo, sobre todo por la condición de sequía que tenemos actualmente. Y, por cierto, ¿cómo garantizamos que hagan uso de este beneficio quienes realmente lo necesitan? Pero hay un planteamiento que ha hecho la senadora Proboste que me parece básico. O sea, creer que la fotografía de quienes son pobres versus los que no son pobres es suficiente para determinar quiénes van a hacer uso de este beneficio, a mí me parece que es claramente insuficiente. Se requiere un instrumento completamente distinto. Y reitero que esto es contradictorio con lo que el gobierno planteó cuando discutimos el proyecto de ley de protección al empleo, en que el gobierno señaló que la focalización era un error, que aquí había que generar un sistema que pudiera beneficiar a las grandes y a las pequeñas empresas, a todas las empresas. Y obviamente así fue acogido porque se entendía que lo que se pretende es proteger el empleo y proteger a los trabajadores. Y por tanto, el trabajador da lo mismo en qué empresa está, si su empleo está en riesgo y lo pierde, hay que ir en su ayuda. Pues bien, ahora se ha planteado un criterio distinto, pero tiene que ser adecuadamente balanceado, entendiendo que la lógica que tenemos es completamente diferente. Y que esto es un año, o sea, por lo menos esto no lo habíamos vivido nunca. Aquí no estamos hablando de una crisis económica por un problema productivo o como la crisis subprime, que la crisis financiera derivó en una crisis económica. Aquí estamos hablando simplemente de que la economía en muchas áreas ha dejado de funcionar de facto y va a dejar de funcionar en la medida que la pandemia se extienda, porque se va a tener que adoptar medidas de aislamiento social incluso más drásticas que las que hemos tenido hasta ahora. Y en ese contexto es como un paréntesis que hace nuestra economía. Bueno, en ese paréntesis tenemos que ver cómo somos solidarios para asumir los costos que esto representa, y ese es el sentido de la iniciativa que hemos planteado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la voy a declarar cerrada, y de todas maneras agradezco a todos quienes nos han participado activamente en esta sesión, que creo que ha sido una sesión muy instructiva y muy buena para todos, y esperamos acoger sus puntos de vista, no todos porque en esto existen diferentes opiniones, pero esperamos poder acoger sus puntos de vista en el proyecto que finalmente aprobemos mañana en esta comisión. Se levanta la sesión.